Y déjame decirte algo, Ajá. y esto se los comento porque siempre lo digo, porque a él no le gusta decirlo y nunca lo dice. Él nunca habla en primera persona de ese punto de Checo Pérez, para que toda la gente lo sepa. El primer año, cuando él llegó a Sauber y su primer sueldo, ¿sabes qué fue lo que hizo Checo? No. A crear su fundación. Ah, Y compró, ya con la lana que fue ganando Checo, empezó a comprar propiedades. Creo que al final acumula ahorita, no sé cuántas la de la Fundación Checo Pérez, pero son 5. wow. 5 propiedades, 5 lugares donde Checo le da pues refugio a los chavos que andan en situación de calle. Ajá. Ahí hay De ayudar, ¿no? Pues es una labor altruista maravillosa. Y eso nunca lo dice Checo Pérez. Yo sí lo digo porque yo... Es que mucha gente no la sabe, no lo sabíamos. Cosas. Quería yo mostrar este auto que a mí me llamó mucho la atención en los años 70 porque la escudería Tyrrell sacó un carro de 6 ruedas. De 6 ruedas. Y entonces, pues bueno, decías un coche de 6 ruedas, ¿qué onda? Aquí quiero hacer un paréntesis porque esto también es muy importante y yo se lo quiero decir claramente a todos los que piensen en llevar a sus hijos al automovilismo. Los chavos manejan bien naturalmente. Todos podemos ponerle tantito talento, tantitas ganas y naturalmente sale. Pero ¿saben qué es muy importante? Que seas muy vivo para el negocio. Que tengas esa visión. Que tengas esa visión. Ajá, y ¿sabes qué hizo Checo? Dijo, no, pues esta es mi oportunidad, voy a llegar a un equipo grande, voy a ganar carreras, me voy a convertir en la marca Checo Pérez. Ajá. Y hoy, esta marca Checo Pérez, tú vela hoy. Es un boom. Pues Emerson Fittipaldi, que se volvió en esa época de los años 70 el gran ídolo, ¿no? Y sí. Aquí, por ejemplo, no, hombre. Todo el mundo decía, ¿tú qué quieres manejar rápido? ¿Qué manejas como Fittipaldi? Así, ¿no? Así. Mis niños adorados y queridos, ¿cómo están? Qué gustazo me da saludarlos y sobre todo en esta serie de programas que me encanta, Los Amigos de Pepe. Y en esta ocasión tengo como invitado a un queridísimo amigo, la verdad, la voz número 1 de la Fórmula 1 y olvídense de historias. Nada menos que Luis Manuel El Chacho López, mi querido Chacho. Pepe, querido, muchas gracias. Qué gustazo. Al contrario. Saludarte. Igual, y muchas gracias por darme la oportunidad de estar aquí contigo. De tantos años que nos conocemos, sí. Yo tanto que te admiro. No, yo te digo lo mismo. No, hombre. Y de cuántas veces nos cruzábamos en eventos y cosas, sí. Y nunca platicábamos. Ajá. Y ya finalmente hoy nos sentamos, mira, y con unos buenos autos aquí para platicar o echar cotorreo. Para echar cotorreo, claro que sí. Ahora sí que para hablar del vértigo de la velocidad, exacto. En donde Chacho es el que la rifa, es el referente y el número 1 en lo que es la Fórmula 1 y sobre todo lo relacionado con el vértigo de la velocidad que te apasiona. ¿Desde cuándo, mi querido Chacho? Pues desde muy chavo. La verdad es que cuando empezaba yo a darme cuenta de las cosas de mi familia, ajá. Mi papá siempre le gustó. Mi papá empezó a manejar ya mayor, ¿no? Ajá, ya tenía sus años cuando empezó a manejar. Su primer coche fue un Mercedes-Benz. Compró un Mercedes-Benz 220 y no sabía manejar. Ah, caray. Y aprendió a manejar en ese coche. Pues el Mercedes, aquel que era redondito. Sí, claro, sí. ¿Te acuerdas? Sí, lo recuerdo. De 4 velocidades acá arriba. El volante. Bueno, sí. Pues en ese coche decidió aprender a manejar yéndose a Acapulco, imagínate. Ah, mira, pues se puso una prueba. Se puso una prueba fuerte. dura y no sabía, ¿eh? Lo tuvieron que ir enseñando ahí en el camino con mi mamá y mis hermanos, un relajo. Yo todavía no nacía. Pero lo veía yo manejar, porque siempre me sentaba en el asiento de adelante cuando todavía era, ajá. Digamos, políticamente correcto que los niños íbamos en cualquier lado. Donde fuera. Entonces lo veía yo manejar y se me antojaba mucho. Ya después tuvo otros coches, pues se me antojaba mucho ver cómo manejaba. Y me empezó a gustar cuando, el tema específicamente de Fórmula 1, me empezó a gustar. Tengo así clarito en la memoria, porque una vez estaba haciendo una tarea en la casa de la escuela y estaba viendo al principio, la verdad estaba viendo la tele, que no era bueno para estudiar, no era bueno para las tareas, entonces estaba viendo Wimbledon. Ya. Estaba viendo un partido de Wimbledon, no me acuerdo si era la final o era un partido, y lo pasaron en Televisa, y enseguida pasaron, digamos que diferido, el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1. Fue 1981. Ajá. Y lo escuché narrado por Sonia Alarcón. Sonia Alarcón, sí, se encargaba de ello. Y no me acuerdo quién más estaba, no sé si era Sánchez Noya, creo que sí era Sánchez Noya. Bueno, sí, Rodolfo. Seguramente Rodolfo.
y no me acuerdo si estaba Chacho Medina, en fin, no me acuerdo, Sí. pero estaba corriendo, no estaba Chacho Que Medina porque también andaba con Rebaque. andaba por ahí Tony Menchaca. Tony Menchaca, estaba Tony Menchaca, sí, Ajá, seguro. ajá. Y entonces, pues yo vi correr ahí a Rebaque, y aparte fue una carrera buenísima, y no, dije, esto es lo mío. Esto es lo que más me gusta. Y me empecé a aficionar ahí a informarme, ¿no? En esa época era más difícil porque no había internet. Entonces, pues tenías que recurrir a que yo iba, por ejemplo, a la librería italiana. Sí, claro. Y ahí compraba, por ejemplo, la Gaceta dello Sport y las revistas, ¿no? El Guarín Esportivo, Sí, sí, sí. Autosprint, las revistas de Fórmula 1. Compraba revistas francesas, compraba revistas inglesas en las diferentes Sí. librerías y Sí, todo, que lo traían la como por American una Book semana, y todo en eso, ¿no? American Bookstore. Ajá, sí. Y me sirvió porque empecé a aprenderle a los idiomas, porque me empecé Te volviste me políglota. volví, pues no tanto, pero le entiendo un poco. Qué bueno. Y hablo varios, y hablo en varias, me comunico, digamos, de varias Sí. formas. Sí. Entonces me empezó a gustar ahí, y después, ya cuando empecé a trabajar, yo empecé a trabajar en el Heraldo con mi papá era el jefe de deportes del Heraldo. Ajá. Y entonces, pues yo me empecé a meter ahí al tema, le empecé a meter a las otras cosas, y hasta que llegó la Fórmula 1 aquí en el 86. Sí. Bueno, un poco antes, en el 84 vino Niki Lauda y Alan Prost Ajá. al autódromo a inspeccionar, porque estaba A ahí ver el cómo run, está, a ver sí. cómo estaba el autódromo y qué le iban a hacer. Los trajeron los hermanos Abed con parte de una promoción de Marlboro, que era el patrocinador. Sí, claro. Sui generis, Estaba ¿no? don Pepe, ¿no? Exactamente, Sí. don Pepe Abed. Ajá. Y don Julián Abed, el ingeniero. Sí. Y entonces los trajeron para hacer una inspección del autódromo, pero más que nada era como pues, para calentar la Sí. plaza, ¿no? Para Sí, calentar sí, el ambiente. Me Me acuerdo que Fernando, los llevó al noticiero con Sabludovsky. Sí, a las 24 Los horas. entrevistó ahí en 24 horas. Fue un gran evento, y yo era el office boy de ahí del periódico. Entonces le dije a Jorge Moctezuma, Ajá. le dije, oiga viejo, lléveme, ¿no? Me dijo, no, pues no te puedo pasar, tengo que justificar que hagas algo. Ajá. Pues lo que sea, luego lo que sea. Me dijo, pues consíguete una cámara y te pongo ahí de fotógrafo. Ajá. Bueno, pues conseguí la cámara, me la prestó un amigo, pero en esa época no tenía yo no dominaba yo el transporte público en la ciudad, nunca llegué. Ah, caray. Llegué ya que se había acabado el evento, entonces los Ok. alcancé a ver así de lejos. Ajá. Y se enojó Moctezuma, me dijo, me dejaste colgado, y no sé qué, Pero ya después me empezaron a dar juego, me empezaron a dar chance ahí, el mismo don Jorge Moctezuma, que decano, ¿no? De los periodistas. Sí, cómo no, yo lo recuerdo en el Sí, periódico, sí. del automovilismo. Y me empezó a dar chance y me empezó como a invitar un poquito a aprender más del automovilismo, porque mi familia pues no tiene ninguna relación, ningún abolengo, digamos, del automovilismo. Ajá, sí. Así empecé. Entonces así empezaste y entonces vino poco a poco esa carrera en los medios y demás. Y actualmente, bueno, el que la rifa de los pilotos en México, Checo Pérez. El Checo. ¿Qué me puedes platicar de Checo ahora que viene con él una nueva etapa en una nueva escudería? Pues mira, yo creo que hay que valorar mucho lo que ha hecho Checo, porque la verdad es que en esas épocas de cuando vino por segunda vez la Fórmula 1 a México, estaba de salida Rebaque, que dejó de correr Héctor, el Brabham, y después vino Josele, que Josele hizo una trayectoria espectacular en la Indy, José ¿tú te Legarza, acuerdas? sí. Estaban por ahí otros pilotos, ¿no? Estaba, por ejemplo, Bernardo Jourdain, que empezaba a querer ir para allá. Ajá. Estaba un gran piloto, que es mi amigo Rogelio Rodríguez, no Sí. sin relación con, relación muy lejana Ajá. con los Rodríguez, pero un pilotazo que, Sí. por ejemplo, Rogelio corría y le ganaba a Gilles Villeneuve. Ah, En esas épocas, no, en la pues, Fórmula Atlantic y todo eso. No, y Gilles Villeneuve. Estaban grandes pilotos Sí. mexicanos que desgraciadamente en esa época, como era tan cerrado el sí, medio, no podían núcleo llegar. muy compacto. Era muy compacto y no podían Sí. llegar. Yo empecé a trabajar, pues afortunadamente después de la etapa que hice en el periódico, empecé a trabajar en Imevisión, en lo que fue después Ajá. TV Azteca con José Ramón Fernández y todo ese equipo. Sí. Y ahí me dieron chance de hacer Fórmula 1, ¿no? Y tuve mucha suerte, porque desde muy chavo lo hice. Sí. Me encontré con esa fortuna. Pero fue así como un garbanzo de libra. Y eso creo que pasó con Checo, obviamente, con el trabajo que ha hecho él, con el trabajo que hizo su familia, además, Ajá. porque la carrera y la historia de éxito de Checo y su familia es muy dura. Cuando yo estaba cubriendo junto con Marco Tolama y con muchos colegas y amigos la serie Indy en los Estados Unidos, que íbamos Sí. cada semana,
Ajá, sí. El manager o el hombre de relaciones públicas de Adrián Fernández era el papá de Checo, Toño Garibay. Y entonces, pues ahí nos dimos cuenta todos del génesis, de cómo se fue transformando Checo Pérez, de que era un niñito. Y que de pronto el papá y la mamá tuvieron que decidir y la decisión fue, lo vamos a aventar a que sea piloto. A impulsarlo a que sea piloto y se va a tener que ir él solito. Cuando Checo tenía, fíjate, tendría, ¿qué serían? Unos 11 años, 12 años, se fue a Las Vegas una temporada a la pista de Brian Herta y de Paul Tracy. Oye, ¿cuánto? Ya platicaremos de eso, sí. Y entonces Checo, para pagar, digamos, que estaba en un campeonato allá, local, y corría ahí, Checo se quedaba a dormir en el kartódromo y trabajaba limpiando los rines y haciendo talacha. Exacto, sí. Y era un niño, ¿no? y haciendo talacha. Entonces un día Garibay me dijo, oye, pues que no le contestan a la mamá en el kartódromo, y estábamos en una carrera en Toronto. Me acuerdo perfecto. Y me dijo Garibay, márcale tu celular a ver si te contestan ahí. Y sí eran situaciones muy difíciles de que la familia de pronto pues lo tenía lejos. Era un chavito de 11 años. No, estaba muy... ¿no? Y el mismo Checo cuenta, por ejemplo, que un día llegó cuando estaba en la Fórmula BMW en Alemania. Estaba con un equipo importante. Y pues llegó y le hicieron su asiento, y ya lo prepararon para correr, ya iban a hacer unas pruebas. No me acuerdo en qué autódromo. Entonces iban a hacer unas pruebas y ya estaba listo el Checo. Y dice Checo que de repente pues, estuvo esperando, y dijo, me voy a ir al motorhome. Se echó una siesta, se durmió tantito, y luego se despertó y seguían sin llamarlo para practicar. Y que fue con el dueño del equipo, le dijo, oye, pues ¿a qué hora voy a empezar yo? Le dijo, no, tú cuando llegue tu papá, ahorita no te podemos subir. Le dijo, no, pues es que mi papá está en México. Le dijo, ¿cómo tu papá está en México? Sí, mi papá está en México. Eso es tan solo, digamos, que una pequeña parte de lo duro que fue la carrera el arranque, el comienzo. Y después, pues la suerte, ¿no? La suerte y el trabajo, cuando se juntan, vienen estas cosas, porque también Checo creo que ha sido un piloto con mucha suerte, ¿no? Desde el principio prácticamente lo toma Carlos Slim Domit y lo apoyan en todo, con el programa de escudería Telmex, con los patrocinios. Cuando se veía perdido su oportunidad en Fórmula 1, porque después de que fue subcampeón en GP2, le dieron una prueba para hacer una prueba en Fórmula 1 con Honda. Y truena Honda. No, güey. Y fue cuando el equipo de famoso Brown. Entonces era Brown Honda. Honda dice, aquí se acabó la lana, adiós, levantamos el mercado y nos vamos. Y dejaron a Checo colgado. Con una prueba, ahora sí, con una mano por delante y otra por detrás. Y afortunadamente después vino un grupo de gente, te digo, encabezados por Carlos, que lo guiaron, lo empujaron, consiguieron la fórmula para poder llegar con Sauber. Y Sauber lo agarró. Y ahí llegamos otra vez a la Fórmula 1. Pepe, fueron 23 años de no tener Fórmula 1, un piloto mexicano. Un piloto mexicano, porque tiene razón, desde Héctor Alonso Rebaque, pues no habíamos tenido piloto mexicano, y sí fue una sequía muy prolongada, y digamos, se volcó la atención de los aficionados en México en que ya tuviéramos a un piloto en la máxima categoría. Y aparte... Ahí viene, creo yo, que ya hablamos del sacrificio, el trabajo, ¿no? Que la suerte que tuvo Checo, pero el siguiente factor es que finalmente Checo fue un piloto hecho en Europa. Toda su carrera profesional se hizo en Europa y es un ganador. El tipo es un ganador para todo, o sea, es un ganador de todas, y eso se reflejó en que, pues mira, Checo empieza con Sauber y pum, a la segunda temporada el cuate ya era de podiums, ya lo respetaban muchísimo en Europa, que es muy difícil. Luego viene la etapa de McLaren, tal vez no fue complicada, ¿verdad? Exacto, no fue la mejor, pero cuando se queda sin chamba de McLaren y lo agarran en Force India, la mayoría de la gente decía, no, pues Checo va a durar un año, unas carreras más y adiós. ¿Cuál? Es el único piloto que a ese equipo lo metió otra vez a los podiums, lo hizo competitivo, y creo que ahí aprendió muchísimo, ya como un piloto maduro, ¿no? Ya como un piloto que, digamos, para decirlo en términos de marketing, que se hizo una marca dentro de la Fórmula 1. Y eso es muy valioso. Tú lo sabes mejor que yo, porque en el deporte profesional de la actualidad, de los últimos 10 años, pues llegar es muy difícil.
pero está todavía más difícil mantenerte, digamos, en un nivel alto de excelencia, en donde la exigencia está día con día, y luego llega cuando aparece en Red Bull, ¿no? En Red Bull yo creo que fue la oportunidad de oro, ¿no? Ahí te dan esa oportunidad. Después de que se quedó sin chamba, le quitaron el contrato, se quedó sin chamba, gana su primera carrera, que fue en Bahrein, y entonces empieza ya en otra etapa, ya es con un piloto más sólido, un piloto más cuajado. Aquí quiero hacer un paréntesis porque esto también es muy importante y yo se lo quiero decir claramente a todos los que piensen en llevar a sus hijos al automovilismo. Los chavos manejan bien naturalmente. Todos podemos ponerle tantito talento, tantitas ganas y naturalmente sale. Pero ¿saben qué es muy importante? Que seas muy vivo para el negocio. Que tengas esa visión. Que tengas esa visión. Y ¿sabes qué hizo Checo? Dijo, no, pues esta es mi oportunidad, voy a llegar a un equipo grande, voy a ganar carreras, me voy a convertir en la marca Checo Pérez. Y hoy, esta marca Checo Pérez, tú vela hoy. Es un boom. Es yo fíjate que muchas veces he dicho, Pepe, a ver si tú coincides conmigo, porque tú sí le sabes al deporte de veras. No, hombre. Yo creo que Checo de los últimos años es el deportista mexicano más querido que hay. ¿No lo ves pues así? Es que la verdad que sí. ¿Ves la forma en que la gente lo recibe? La forma en que la gente pelea. Y que compra, que la gorra, que la camisa. Entonces, sí. Cómo pasa algo con Checo en redes sociales y automáticamente se vuelve tendencia. Que no había pasado, desde mi punto de vista, con otros deportistas. ¿Por qué? Porque hay deportistas muy polémicos. Por ejemplo, el caso del Canelo. Claro. Hay mucha gente que dice, no, es que el Canelo. Había mejores, ¿no? No, es que peleas aburridas. Sí. Pero el cuate ahí está. O sea, el cuate tiene una gran carrera. Y sigue ganando mucho dinero. Es magnífico para mí, ¿no? Pero siento que divide mucho. No, claro, sí. Porque es muy polémico. Exacto. Hay muchos deportistas que dividen. Por ejemplo, digo, tú lo viviste, ¿no? Y lo tuviste de primera mano, al Toro Valenzuela. Sí, claro. Que era lo mismo. Que Toro... todos decíamos, no, puta, es que la historia del Toro y cómo era. Lo adoraba todo mundo. Todo el mundo lo quería. Sí. Y así yo creo que habíamos visto diferentes etapas de los deportistas mexicanos que han logrado mucho éxito. Y yo creo que sí, Checo, sin duda es uno de los más y en este momento es el más querido, ¿no? Entonces por eso hay mucha expectativa de la gente. Oye, ¿y cómo ves a Checo ahora llegando a una nueva escudería, Cadillac, que debuta? ¿Cómo ves esto después de que no estuvo un año trabajando, la polémica que se armó como diciéndole a la gente de Red Bull qué malagradecidos, fue el escolta, cómo le ayudaba a Max Verstappen abriéndole camino y luego lo mandan a volar? ¿Cómo está eso? Mira, yo creo que Checo tuvo una muy buena época en Red Bull, que fue el inicio, digamos, la entrada a Red Bull, en donde pudo ganar, hizo cosas. Oye, cuando gana en Mónaco. Cuando gana en Mónaco, impresionante, ¿no? Sí. De los momentos más emocionantes en la historia de nuestro deporte, o sea, sin duda. Y sobre todo, qué carrera. Carrerón. Chacho, ¿no? Y yo también, yo le trataría de transmitir a todos los aficionados que esa carrera de Mónaco, pero acuérdense de una carrera en Arabia Saudita. La carrera de Arabia Saudita en donde le gana a Max Verstappen por 9 segundos. Y le gana la pole. Porque se equivocó. De las pocas veces que se equivoca Max, ¡pum! Y ahí estuvo Checo y le ganó la pole y le ganó la carrera. Ganarle por 9 a Max no es nada fácil. No es nada sencillo. Y Checo en realidad tuvo esa muy buena época, pero después viene la mala época, que yo la reflejo en el entorno de toda la escudería. O sea, la escudería se empezó a descomponer. Sí. ¿Por qué? Pues porque había... Yo no me atrevo a decir que malos manejos porque nada me consta. Pero se empezó a fracturar. Pero se empezó a fracturar porque jalaron siempre por su lado Christian Horner y Helmut Marko. Había una guerra de poder. Había 3 fracciones ahí de poder, que una era la tecnológica o técnica de Adrian Newey, que era el mandamás, o sea, él era el jefe de todo eso. Lo de Helmut Marko, que era el que, digamos, tenía la relación con el dueño. Y la de Christian Horner, que era el genio administrativo y publicitario. Entonces había una lucha ahí de 3 poderes que yo nunca alcancé a descifrar completamente, pero que en esa segunda parte de la etapa de Checo se empezó a fracturar. Se va Adrian Newey, se van un montón de técnicos, de gente muy importante,
y empieza, como tú dices, la gran fractura. A final de cuentas, en el último año, creo que Red Bull se portaron muy mal con Checo. No voy a hablar tanto de la polémica esta de que si le daban un coche diferente o no. Sí. Yo creo que técnicamente por los reglamentos es muy difícil que alguien en Fórmula 1 se atreva a hacer un coche malo porque sale muy caro. No, tienes que hacer los dos iguales, ¿no? Ya claro. Los tienes que ir mejorando, pero ahí sí es donde se pueden hacer, digamos que más cosas y menos cosas. Pero de acuerdo a lo que hizo Checo para la escudería, yo creo que lo maltrataron. Porque, mira, sí, en efecto, y eso me dio mucho gusto, Checo le sacó un contrato, se lo rompieron y órale, me pagan mi lana y... Se liquida bueno, el asunto, ¿no? Sí, ¿no? Clean caja para Checo y vámonos, qué bueno. Clan. Exacto, porque Checo es muy bueno para eso, a final de cuentas, ha aprendido. Sí. Y yo se lo festejo, ¿sabes por qué? Porque, digo, a todos nos gustaría ser como él. Es un cuate que se hizo en Europa en medio de tiburones y sabe sacarle rédito a las cosas. Sí. Pero después creo que pues, ni siquiera tuvieron la delicadeza, Pepe, de, oye, darle una plaquita, decirle gracias por las carreras que nos ganaste, gracias por su campeonato. Una salida, digamos, de categoría, con clase. Con todo respeto, fueron muy nacos, fueron muy macuarros y lo trataron muy mal. Y yo creo que eso en Checo dejó una espinita. Él bien podía haberse dedicado después de esa salida, pues a su familia, a su esposa, son muy jóvenes, sus niños, lo que tú quieras, pero se quedó la espinita y dijo, no, pues a la primera regreso. Vuelve con Cadillac y está, yo creo que, agarrando uno de sus retos más fuertes, como piloto de Fórmula 1. Porque luego la gente dice, ¿cuál va a ser la expectativa? ¿Qué podemos esperar con Cadillac debutando? ¿Qué se puede esperar de Checo? Pues mira, hay dos opciones. La optimista, te la pongo de una vez. La optimista. Bueno, que de pronto en algunas carreras pasen cosas, ¿no? Digamos que en prácticas, banderas rojas, que no todo el mundo tenga la forma de llegar a una puesta a punto, que llueva, que haya una... y que de pronto, ¡pum! Ahí está Checo, camina hacia adelante y yo creo que puede estar en un buen día, con algunas cosas que se vayan ahí configurando. Yo creo que Checo va a poder estar cerca de los puntos. Lugar 12, lugar 11, lugar 10, lugar 9, por ahí. Esa va a ser la zona. Cuando de pronto algo funcione, yo creo que sí va a poder andar por ahí, pero muy arriba de eso va a ser complicado. Sí. Ahora, la pesimista o la más realista es que pues, normalmente va a estar ahí en los lugares 18, 17, 16, y que va a tener que remontar posiciones en los días de carrera. Yo lo que le digo a la gente es, pues no hay que hacerse demasiadas esperanzas en ese sentido. Muchas ilusiones. Muchas ilusiones. Hay que confiar que los dos pilotos son muy buenos y sobre todo son muy experimentados. Entonces yo creo que la gran ventaja y la gran virtud que van a tener es que van a cometer menos errores. Y eso los va a llevar a escalar. Entonces yo sí veo que por ahí en el caso más optimista, que es el que yo quiero también tener, pues yo por ahí veo que en un top 5 al final del año va a ser muy bueno, o 2 o 3 top 5. Pero llegar a un podio es muy complicado. Porque los equipos grandes van a seguir siendo los equipos grandes. Claro. Y tienen 6 coches, entonces pues, es una necesitas situación. Que algo más pase, ¿no? Oye, pero qué bárbaro toda esta historia de Checo que ha sido tan interesante, de sacrificio, de esfuerzo, de disciplina. Y por ejemplo, yo ahora, independientemente de Checo, yo recuerdo, y siempre lo recuerdo con aprecio, porque me gusta el automovilismo desde siempre, Adrián Fernández. Yo pienso que el surgimiento de la figura de Adrián Fernández, yo siempre he pensado que fue alguien muy importante para que el automovilismo en México tuviera un levantón, que otra vez se interesara a la gente con la serie kart y todo eso que te tocó a ti. Toda esa época que, bueno, o sea, veíamos las carreras y para mí yo disfrutaba mucho más una carrera de la serie kart del Champ. Que las de Fórmula 1. Exactamente. Y ahí en el paddock de la Champ Car o de la IndyCar, todos decíamos lo mismo. Es que la gente nos va a ver más a nosotros que la Fórmula 1 en Bélgica, porque ya sabes que ganaba Schumacher y les ponían unas barridas espectaculares y tenía que llover o algo para que ganaran otros. Oye, ¿no? Pero y te tocó toda esa época. Fíjate, ¿qué me platicas de Adrián Fernández? Es mi compadre. No, hombre, somos compadres. Que él es padrino de mis hijos. Nos hicimos muy amigos. Yo creo que Adrián es un
Adrián es un tipo sui generis, la verdad es que como piloto creo que siempre fue un gran piloto. Sí, cómo no. Unas manos privilegiadas, un tipo además súper inteligente. Ujú. Su gran cualidad era que es así, Adrián es detallista, meticuloso, todo está... Así al máximo. Ajá, todo al máximo, todo al milímetro. Entonces se volvió en la serie kart un piloto muy bueno para las estrategias. Y les ganaba, por ejemplo, con las estrategias de combustible. Así como Checo le dicen el tire whisperer, ¿no? Que es el domador de las llantas. Ajá. En la serie car, que eran motores V8 turbo, imagínate. Sí, que sí. gastaban combustible como endemoniadamente. Adrián era buenísimo, buenísimo. Siempre además tuvo muy buen ojo para trabajar con los ingenieros. Entonces, por ejemplo, pues las carreras que ganó en Motegi en Japón. Años seguidos, En me años acuerdo. seguidos, ¿te acuerdas? El emperador del Japón, me acuerdo. ¿Por qué? Pues porque ya sabía que siempre había banderas amarillas. Entonces, Adrián siempre lo calculaban así con teodolito, ¿no? El combustible que necesitaban y siempre fue muy bueno. Cuando tuvo que ser aguerrido, por ejemplo, cuando estuvo con Pat Patrick, que pudo pelear los campeonatos. El Patrick Racing, ¿no? Okay. Patrick Racing. Ajá. A mí, por ejemplo, me tocó la carrera que ganó en Mid Ohio, que la peleó con su compañero, con Scott Pruitt. Los dos. Oye, ese Scott Pruitt. Scott Pruitt es una leyenda, o sea, el cuate es en esa época pilotazo. Oye, es que simplemente de nada más como un paréntesis de recordar ahora que de esas carreras que me tocaba ver con mi hijo que estaba chiquitín, pero cómo le gustaba todo aquello. Estábamos así, vamos a ver a Adrián, no sé qué, pero espera, Alex Zanardi, a Paul Tracy, a Gil de Ferran, a Tony Kanaan, a Castro Neves, Jimmy Vasser, todos esos, dices a Bobby Rahal. Qué bárbaro, era un elencazo, Kenny Braque y todo eso. Perdóname que te interrumpí, pero Alex Zanardi, Greg Moore, etcétera. Perdón que te interrumpí, pero se me agolpó el recuerdo de todos. Es que fue una categoría muy espectacular, muy especial, y tienes toda la razón, porque Adrián cerró el círculo, lo mismo que Checo y lo mismo que los grandes deportistas. En cuanto el gran deportista mexicano se vuelve ganador, ahí estamos todos. Sí, sí. ¿Y por qué? Pues porque todos necesitamos identificarnos con un ganador en la vida. Y yo la verdad tuve la fortuna de que pues ahí me hice amigo de Adrián, lo acompañé en muchas cosas muy padres, ¿no? Los triunfos, cuando ganó pues, todas las carreras. Oye, recuerdo tocaban a mí. Cuando en el 2000 que se queda a 10 puntos de Gil de Ferran, que fue el campeón, que gana en la Río, allá en Brasil, y gana en Surfers Paradise en Australia. Oye, o sea, qué emoción de que estabas ahí metido transmitiendo. Y uno lo podía ver en la tele abierta. Sí, esa era la gran ventaja que teníamos en esos años, que la tele abierta te la pasaba en vivo y así. Sí. No hacíamos como ahora, ¿no? Que previo, ya sabes que vamos a hacer una hora de previo, dices, a ver qué hablamos en la hora de previo, ¿no? Sí. Te pasa lo mismo, ¿no? Pues sí, llegabas directo. Acá llegábamos directo, estábamos Marco y yo, grabamos una entrada y nos íbamos a la cabina y era, pum, ya corrió la entrada y órale, bolas. Ya arrancó la carrera y y nos la teníamos que llevar, incluso con las coordinaciones, para ir guiando un poco también, que no nos metieran, por ejemplo, gol con los cortes comerciales, porque si no había cortes comerciales no había carrera. Seguro. Y de repente, mandamos un corte comercial y pum, bandera amarilla y los rebases. Entonces era bien difícil, era complicadón, pero era padrísimo porque pues, todos los aficionados creo que nos volcamos en eso. Y creo que Adrián fue un catalizador, como tú dices, de esa pérdida que tuvimos de interés en el automovilismo, porque pues, se fue la Fórmula 1 pues, por tonterías en realidad, porque pues, le echaban la culpa de la contaminación a los coches de Fórmula 1, no, pues, bueno. Que eran 20, y contra 2 millones de coches y mala gasolina. Pero en fin, el tema era que los que nos dedicábamos a eso, te juro que cada vez sentíamos que se nos iba para abajo el deporte, porque aparte acá, los hermanos Abed, por ejemplo, trajeron el deporte mexicano, las categorías nacionales es lo que impulsa todo, lo que echa todo para arriba. Y los hermanos Abed, al principio de los 90, trajeron la Fórmula 3 internacional, con unos cochezazos que eran los Reinhardt, que eran lo último de lo último, buenísima, pero era muy cara. Oye, era que estaba metida la marca aquella Montana, los cigarros, exacto, ¿no? Sí. Y de pronto, pues, ante esa disyuntiva de decir, oye, pues si hay muchos pilotos, hay mucho interés,
pero la categoría en realidad es costosa. Sí. Entonces, otros grandes promotores como Michel Jourdain Papá Ajá. y como don Filiberto Jiménez, que grandes personajes del automovilismo, dijeron, bueno, pues vamos a hacer más categorías, donde puedan haber más pilotos que lleguen a diversificar el asunto para que se haga más barato y para que tengamos más espectáculo. Y también me tocó afortunadamente esa época, porque cuando no estaba en Estados Unidos siempre viajaba en las categorías nacionales y transmití de todas. Transmití la Fórmula 3, transmití la de Don Philly, ¿no? la de Montana, y transmití también la Copa Marlboro con Michel. Y ahí fue donde pude de verdad aprender de automovilismo. Así fue donde dije, caray, porque yo lo que trataba de hacer era acercarme a los pilotos y preguntarles y decirles, oye, yo no entiendo esto. Porque, por ejemplo, yo no entendía por qué la altura del coche tenía influencia en la velocidad. Hasta que pilotos como grandes amigos míos, como Giovanni Aloy, Carlos Guerrero, el mismo Adrián, un montón, César Jiménez, Gilberto Jiménez, muchos amigos, Alex Pombo, que fue después comentarista. Ajá, sí, yo lo he escuchado. Y me enseñaron, ya me acabaron enseñando. Pero en esa época, de verdad, Pepe, sentíamos que el automovilismo se nos iba para abajo. Se nos iba para abajo. Que estaba en caída. Sí, porque pues nos interesaba a nosotros, una familia de este tamaño. La gente del automovilismo era muy reducido. No es como en otros deportes. El fútbol, obviamente, ¿no? El fútbol es... Ya es el fenómeno. Le echas una gotita de agua y púmbale. Pero, por ejemplo, tú lo vives año con año y lo vives además siendo un referente, sin duda. Pero ves, por ejemplo, que cuando llega la Serie Mundial, pues todos nos volvemos... aficionados, expertos, polariza la atención y acapara la atención y todos queremos verla, o en la época de playoffs de la NFL, ¿no? O cuando vienen los Juegos Olímpicos o los Mundiales, los Juegos Olímpicos de invierno. Sí, ¿no? claro. Que de pronto en el invierno todos somos expertos en esquí alpino. Y en el patinaje de velocidad. Y en el curling. Y eso no existía. En el automovilismo no había nada de eso. Nada, cero. Entonces, Adrián sí, la verdad, le dio un boom, un levantón durísimo. Es que la verdad que provocó que la gente se interesara con las transmisiones que hacían y lo que iba consiguiendo, lo que iba logrando. Me acuerdo en el 96 que estábamos en Atlanta para los Juegos Olímpicos. Cuando gana en Toronto, me acuerdo, a mí me causó una enorme emoción enterarme que había ganado en Toronto aquella carrera que inclusive fue trágica. Fue trágica. Se mató Jeff Krosnoff. Exactamente. Un piloto que, tuvo una muy mala suerte, porque pues viene el accidente justamente cuando venía Alex Zanardi y se queda colgado prácticamente en uno de los postes ahí de la pista, en la pista de Toronto. Sí, fue terrible. Fue terrible, de veras. Y luego también otro de los pilotos que recuerdo yo muy bien, a Alex Zanardi, que el accidente en Alemania, ¿no? Con Tagliani y todo esto, y sin embargo es un tipo admirable, ¿no? Y después de eso, fíjate que, déjame contarte esta anécdota porque pocas veces tengo oportunidad de hacerlo. Y qué bueno te robo tu espacio. No, hombre, ¿qué robas, hombre? Es una delicia platicar contigo. Mucha gente recuerda, y obviamente es valiosísimo, lo que hace Alex Zanardi ya después como atleta paralímpico. Sí. Porque fue a ganar en medallas de oro. Sí, claro. A ganar maratones exteriores. Sí, realmente un atleta así de pies a cabeza, pero sobre todo un tipo tesonudo, un tipo con una mentalidad de triunfo, de acero. Yo un día platicando con él, aparte yo me llevé bastante bien con él. Oye, qué maravilla, oye, qué bárbaro. Y un día, recién que había llegado a la categoría, en su casco, que era un casco muy bonito, aquí atrás tenía una piña, un dibujo de una piña. Y yo un día llegué y en una entrevista le dije, oye, ¿por qué la piña? ¿Por qué traes una piña ahí atrás en el casco? En el casco. Me dice, es que eso me lo heredó mi papá. Dice, porque en Italia, en la zona de Italia donde yo nací, dice, tenemos el dicho de que la gente terca, ruda, necia, nos dicen ananas, como la piña, que es duro, que eres duro por fuera, pero dulce por dentro. Entonces yo soy ananas. Entonces, así me decían. Una referencia. Y sí, la verdad era un tipo así, tenía un carácter, era un caramelo, Alex Zanardi, un tipazo sensacional. Le llegabas y lo platicabas con él y le preguntabas, yo
personalmente, le preguntabas cosas de técnica y te contestaba, y le preguntabas cosas por fuera y te contestaba muy bien. Siempre un tipo sensacional. Y después del accidente, cuando perdió las piernas, a los 2 años, le dieron oportunidad con el mismo equipo de correr las 13 vueltas que le faltaron para cerrar la carrera. En Lausitz, ahí en Alemania. En Alemania, en el óvalo, en Lausitz. Sí. Y pues nosotros fuimos a esa carrera y ese evento lo hicieron antes de arrancar la carrera principal. Y entonces, pues la gran paradoja, me acuerdo que ahí estaba Michelle Jourdain y platicamos Michelle y yo, y Michelle decía, es que no sé si va a poder andar al mismo ritmo. Es porque de que va a manejar, va a manejar. Sí. Pero y lo platicamos así, ¿no? pero fue súper emotivo. No. Te juro, Pepe, te juro que a todos los que estábamos ahí se nos vidriaban los ojos. No, pero claro. Porque verlo regresar ya con las prótesis, subirse al coche, lo amarraron al coche, Bueno, yo iba llevando en el lifetiming que teníamos ahí, Marco y yo, yo iba anotando las vueltas. Sí. Entonces empezó, y dio una vuelta y eran, no me acuerdo cuántos segundos, eran 40 y tantos segundos, y pum, 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 pum. Y le dice a Marco, le dije, mira, güey, todas las vueltas las mejoró. Mejoró sus 13 vueltas, nunca perdió el ritmo en todo. Cada vez iba más rápido, y más rápido, y más rápido, y más rápido. Mejoró 13 vueltas. ¡Ah, caray! Con las prótesis. Sí. Y un coche adaptado. Era el momento tan emocional para él de regresar a esa carrera y quitarse de encima lo de ese accidente brutal. Lo de ese accidente. Después, una vez vino a correr con los BMW en el WTCC y yo le pregunté, yo le dije, yo te juro que este día me quedé a punto de llorar porque te vi mejorando todas las vueltas. Dice, pues mucho de lo que hago aquí hoy se lo debo a ese día, porque yo ese día supe que iba a poder con todo lo demás. Porque desde el accidente para ese día, yo no había hecho nada. Había estado en rehabilitación. No, pues sí. Me quedé impresionado. Vivo de milagro, porque yo recuerdo que estuvo en coma terrible. Sí, los malos augurios. Y después vuelve a tener un accidente, ¿te acuerdas? Sí. Que se parte toda la cara y vuelve a estar en coma. Pero y me acuerdo que cuando despertó, después de aquello, que decía que perdió las piernas y todo eso, y él decía, es una bendición que estoy vivo. Nada más dijo eso, y luego todo lo que hizo fantástico, un bicampeón extraordinario de la serie kart. Oye, pero Pedro Rodríguez. Uy, Pedro Rodríguez. Mira, yo me hice también en alguna medida como... me llamó la atención el automovilismo por lo siguiente. Cuando falleció Pedro, no sé si tú lo recuerdes, yo estaba chavo, pero lo recuerdo muy bien. Sí, me acuerdo muy bien cuando falleció Pedro. Que fue una noticia de impacto, para todos. Eso fue en 1971, allá en Alemania, y fue una noticia que polarizó y que impactó a todo México, sobre todo lo que había hecho Pedro, fantástico. Ya era campeón mundial de prototipos. De prototipos, y tenía 31 años. Estaba joven y aparte Pedro era muy... Sí, era súper cuadrado y era con una personalidad. Una gran personalidad. Tremenda. Sí, era de acero Pedro Rodríguez. Sí. ¿Sabes cómo le decían? Sus meros cuates le decían el plomo. Y decían, ahí viene el plomo, porque tenía una maña Pedro. Tenía las manos muy pesadas, entonces él decía, te voy a dejar caer el plomo, y ¡pac! Te llegaba y te daba unos manotazos en la espalda para saludarte, ¿no? Sí, claro. Pero todos sus cuates decían, aguas que ahí viene el plomo, porque no te voy a dar duro. No. Pedro, y pues bueno, cuando falleció desgraciadamente, yo me acuerdo que vi la transmisión que hizo Jacobo Zabludovsky. Interrumpieron la transmisión en el Canal 5, que estaba yo viendo ahí en mi casa, y vi todo, pues como todo el reporte, no lo recuerdo exactamente. Lo que sí recuerdo es que le pregunté a mi mamá, ¿y qué pasó ahí? O sea, ¿por qué hicieron esto? ¿No? Y ella me explicó quién era Pedro Rodríguez y qué había pasado. Entonces ya dije, entonces se me quedó grabado ahí siempre el nombre de Pedro. Y después ya cuando empecé a ser ya periodista y de esto en los medios, tuve la gran fortuna de que gracias a mi amigo Miguel Quintana pude entrevistar a su hermana, a Conchita. Conchita Rodríguez. Sí. Y me hice más o menos, pues, amigo, ¿no? Sí. Cercano. Okay. Y no sabes qué señora, y no sabes las anécdotas que contaba de Pedro, que Pedro era un tipo así excepcional. ¿Sabes que obviamente toda su ropa se la mandaba a hacer en Inglaterra?
Y entonces el sastre que le hacía su ropa le ponía, hablando de los plomos, ¿sabes? Por eso su casco era color plomo. Ajá. Porque le decían el plomo, por Sí. los manotazos, y porque siempre en las valencianas del pantalón traía 2 plomos. Ah. Para que siempre el pantalón cayera perfecto. Así, exacto, sí. ¿Eh? Todo Todo un dandy, ¿no? gentleman, era- Oye, no, y luego era- esa especie como de sombrero, gorro de Ajá, cuadros, el beer ¿no? hat que, Sí, que sí. usaban los ingleses, tipo del Sherlock Holmes, Exacto. lo usaba también Pedro, porque Pedro era súper admirado en Inglaterra. No, bueno, pues que Era un idolazo. era un idolazo. Y luego yo me llegué a enterar que viajaba con su botella de salsa Tabasco, ¿no? Ajá, y viajaba con su botella de salsa Tabasco y yo tenía un amigo y desgraciadamente falleció, don Hugo Desdier, un periodista de Guadalajara que lo Ajá. siguió mucho, lo mismo que Rodolfo Sánchez No, Noya. Rodolfo, qué bárbaro. Sí, yo recuerdo a Rodolfo Sánchez Noya, que pues era la voz de las transmisiones en Telesistema Mexicano Ujú. en los años 60, que todavía digo, yo ya veía esas carreras. Digo, yo tenía, cuando fue el primer Gran Premio de México en 1962, que no fue puntuable, que no fue puntuable, yo tenía 8 años y se transmitía la carrera. Y Rodolfo, pues era la Rodolfo voz, es ¿no? el decano, el que La nos voz. ha dado origen ahí a todos los que se... Tenía su programa, me acuerdo, tenía un programa que se llamaba Fórmula 1. Fórmula 1. Y luego en esas transmisiones yo llegué a escuchar, obviamente, a Rodolfo, a Daniel Pérez Arcaraz, a Jorge Labardini, sí, claro. a todos ellos en aquellas carreras y pues bueno. Que aparte eran grandes locutores y Sí. grandes aficionados al automovilismo, Sí. ¿no? Don Jorge Labardini, Sí. que era, no sé si era presidente del RAC o algo, pero le encantaban los rallies, era Y genial. fue un personaje. Un personajazo, Con sí. don Jorge Labardini. Y después, Ajá. ya después con el tiempo, por ejemplo, un día a un amigo, mi querido Constantonis, un colega, entrevistó a Jacobo Zabludovsky y le contó unas anécdotas de que narraban Zabludovsky y Pedro Ferriz, don Pedro Ferriz. Don Pedro, sí, claro. Narraban las carreras panamericanas, imagínate. Ah, no, pues sí. Y iban detrás de la caravana ahí de las carreras panamericanas narrándolas. No, pues en la que radio. venía Juan Manuel Fangio, Piero Taruffi, toda esa sí, gente. sí. Pero eran carreras muy especiales en los años 50, que recuerdas que hacían, me acuerdo en los años 60, ellos hacían un noticiero, que era el noticiero, si no mal recuerdo, de la General Motors, Ujú. y empezaba, estaba en un escritorio por acá el licenciado Zabludovsky, don Pedro Ferriz. Buenas noches, Pedro. Buenas noches, Jacobo. Así empezaba. ceremoniosos, ¿no? Así empezaba, pero estamos hablando de hace más de 60 años. Pero bueno, aquellas carreras, y ¿sabes qué? Que tuve la enorme suerte de ver correr, digo, de lo que poco que había, que podías tener una imagen o las carreras en México, que llegaron a venir. Por ejemplo, se convirtió en mi gran ídolo Jim Clark, por Uy, ejemplo, pues sí. el escocés volador que Era. ganó 3 veces aquello, con la Lotus de Colin Chapman, ¿no? De la escudería, que inclusive el carro era de color verde. Verde, sí. Por ejemplo, aquí tengo un carrito Aquí está, que mira. era de color verde. A ver, lo vamos a sacar. A ver si... Lo sacamos para Claro, que- claro que sí. Este es de 1964. no sé. Aquí dice Jim Clark, 1968, ganador del Gran Premio de Sudáfrica. Sudáfrica. Con ese automóvil. Eran unos tubos, eran unos tubitos de carreras. Y lo más sorprendente, Pepe, Ujú. es que pilotos como Jim Clark lograban con estos coches manejar como si no hubiera riesgo. Y tú los ves y ibas como en una tina del baño. O sea, cualquier golpe de cualquier ángulo, pues te podía romper el cuello. sin Oye, ningún a propósito de esto que platicas tan interesante, el riesgo, digo, siempre hay un riesgo, te trepas a un carro, En y cualquiera. bueno, pero en aquella época No, hombre, era... los circuitos no tenían las medidas de seguridad, los carros tampoco, Nada. entonces treparte a un Fórmula 1 era pasaporte al peligro, pero fuerte. Sí, en esta época, Ajá. y sobre todo, muchos dicen que sobre Sí. todo con estos autos de Colin Chapman, que Ajá. eran autos tan ligeros y estaban construidos de una forma tan, digamos que tan sucinta, ¿no? Muy compactos los coches, muy Sí. fuera de proporción. Eran una tumba, o sea, era una tumba con ruedas. Y había accidentes y y muertes en en esta las pistas. época empezaban 20 pilotos y sabías que por lo menos 3 iban a morir. Sí. Era ese más o menos el rango. Ujú. Entonces, por eso estos pilotos eran espectaculares. Y Jim Clark fue, pues mira, para empezar,
pues ganador, como tú dijiste, múltiple en el Gran Premio de México, pero era aparte un tipazo, y esto me lo contó Rodolfo Sánchez Noya. Sí. Que le decían, va a haber un cóctel en el María Isabel. Ajá, sí. Vas, y que decía, sí, con mucho gusto. Y que llegaba y que lo presentaban con todas las chavas y con todas las señoras. Era y aparte galán, piloto, campeón, ¿no? Y era un espectáculo. Tanto que era el piloto por el que las artistas de aquella época se peleaban para conocerlo. No, pero por supuesto, no andaban tan perdidas, ¿verdad? Sí, entonces todas querían con Jim Clark, era un galanazo y era un gran piloto. Oye, ¿y qué joven murió? Y en una carrera de Fórmula 2. Fórmula 2, sí, en Hockenheim en el 67. Que chocó contra un árbol, una cosa así. Se fue contra un árbol, parece que se rompe algo de la dirección del coche y pum, directito contra el árbol. Y fue terrible porque parece, o sea, que cuando llega, por ejemplo, Graham Hill, que era su gran compadre, ¿no? Sí, era su compañero en Lotus, ¿no? Ajá. Y llegan y ya no había nada que hacer. Fue fulminante. No, es que, híjole, la verdad se convirtió en mi idolazo de ese tiempo. No andabas nada perdido. Y luego, por supuesto... De los mejores pilotos de la historia, aunque mucha gente dice, no, pero fulanito y fulanito, no lo podemos negar. O sea. No, es que el escocés volador y sobre todo que tuve la enorme fortuna en tiempo y forma, por lo menos de verlo cuando se podía en esas transmisiones de aquel tiempo. Sí. Y por supuesto mi admiración enorme por Pedro Rodríguez, por lo que se ha platicado y además un piloto tan completo, porque no solamente corría en la Fórmula 1, fue ganador en Fórmula 1, pero en los prototipos, oye, ganar las 24 horas de Le Mans, pero la categoría estelar, y luego ganar Daytona 2 años seguidos. Nos hizo pedazos. Entonces dice, y además Daytona la ganó cuando era una carrera de 3 horas. La ganó cuando era una carrera de 2,000 kilómetros. O sea, y el tipo era fantástico y el mejor con lluvia y todo. De verdad que piloto maravilloso. Maravilloso, sí, un pilotazo, sin duda. Un pilotazo. Y aparte creo que también, pues lo que te decía de Adrián, de Checo, un piloto con una mentalidad ganadora espectacular. Sí. Te iba a contar la anécdota. Ajá, un gran amigo, periodista, Hugo Desdier, seguido viajaba con él, seguido viajaban juntos. Sí. Entonces dice, en el avión, dice, Pedro, así como viajaba siempre con su salsa, sí. Llegaba con su salsa, el disco del himno nacional, porque cuando ganó en Sudáfrica le pusieron otra canción porque nadie tenía el himno nacional. Allá en Kialami, ¿no? En Kialami, y viajaba también con un Vagamon. Dice, le gustaba jugar de apuesta en el Vagamon y te pelaba, Te dejaba, pero en ceros. Y a ver, sácale de a $10, y de a $10 y pa. Dice, y era un jugador de Vagamon espectacular. Y después de mucho tiempo de vivir en Inglaterra, ¿sabes a qué se hizo súper aficionado? Y era re bueno, era muy buen bateador del cricket. Jugaba cricket. Sí. Hay fotos por ahí de Pedro jugando. No, hombre, y tiene un porte y jugaba seguido. Oye, qué tipazo. Pedro era un sport. Oye, y bueno, les vamos a mostrar a mis niños y por supuesto este carro, que le tengo también un particular aprecio, porque es una réplica de cuando ganó las 24 horas de Le Mans con Lucien Bianchi. Que era el Ford GT40. Por cierto, la película, ¿te acuerdas? Sí. O sea, la película de Ford contra Ferrari es, digamos, los 2 años previos a esto. Ajá. Que, fíjate nada más, ¿no? Cuando por ejemplo, empieza a ganar Ford en el 67, por ejemplo, ganan y gana... híjole, se me van los nombres, pero... Ganan en el Ford Dan Gurney con AJ Foyt. Y en la ceremonia del podium, y otro piloto, se me van los nombres, pero en la ceremonia del podium, antes les servían a los pilotos, en lugar de darles la botella de champán, llegaban un edecán o una personalidad y les servían una copa de champán. Y bebían y brindaban con la copa de champán y ya después les ponían las coronas. Ese día, Dan Gurney agarró la botella y dijo, no, qué copa, y agarró y los bañó a todos. Y ahí empezó la ceremonia de la botella de champán. De empezar a rociarlos a todos. Al año siguiente es cuando
gana el equipo dirigido por Carroll Shelby, que es lo de la película. La película Shelby, sí. Y después Ford quedó así como que no les gustó mucho los procedimientos de Carroll Shelby. Ajá. Y entonces dicen, vamos a ganar con estrellas. Queremos contratar pilotos estelares de la categoría. Pedro Rodríguez y Jules Bianchi. Y vuelven a contratar. Contrataron ya un piloto estrella, que era Pedro, a Lucian Bianchi, y vuelven a ganar. No, pero esa historia es importante porque Ford decide, no, ya no nos vamos a arriesgar a estar con el Jesús en la boca. Sí. Le vamos a volver a ganar a Ferrari, pero ahora sí vamos a contratar a pilotazos de categoría. No, oye, qué bárbaro. Sí, aquello fue increíble. Cuando ganó Pedro, bueno, fue la noticia de 8 columnas. Sí, bueno, hombre. Aquí era apreciadísimo. Y bueno, el desarrollo que hubo en aquella época del automovilismo. El ojos de gato le decían. Sí. Oye, es que bajo la lluvia, y luego manejaba más que el compañero. Exacto, eso fue lo que hizo acá, porque Bianchi, yo creo que manejó acá, Bianchi habrá manejado pues unas 6 horas. No, Pedro se tiró 14 horas ese día. 14 horas, sí. O sea, obviamente toda la noche, y en la noche en Le Mans normalmente llueve. Sí. Normalmente hay mucha humedad. Y además, qué circuito tan largo, ¿no? Larguísimo. Sí. Y es un circuito que tiene todas las variables malas que te puedas imaginar, porque, fíjate, esto me lo platicó el Chapulín Díaz, él corrió ahí, y yo le decía, oye, compadre, pues, ¿por qué te da tanto miedo? O sea, ¿por qué veo que a los pilotos les da miedo? O sea, en la noche Le Mans. Y me dice, no, güey, déjate cuenta. Es que en la parte de atrás no hay banqueta. Es el asfalto y el pasto. Dice, entonces por la parte de atrás, donde no hay árboles, da el viento, y tú vas hecho la raya y llega, y de repente te pega el viento y te saca el pasto, y generalmente está húmedo. Entonces cuando la llanta muerde el pasto húmedo, ¡pómbale! Trompo. El patinón. Dice, y un patinón a 280, no. Más o menos bajo. Sí. Ya sabes dónde vas a acabar, si acabas con una fractura, por lo menos. Oye, y bueno, siguiendo con Pedro, bueno, aquí vamos a mostrar otro auto que lo recuerdo mucho. Bueno. Porque era donde corría en BRM, que es cuando ganó en Spa, en Francorchamps, en Bélgica. Pero creo que este modelito te trae recuerdos, ¿verdad, mi querido Chacho? A ver. ¿Cómo no? El coche de Pedro, el BRM. BRM fue una marca muy importante en Inglaterra en esos años, pero después se fue, como que se diluyó el interés porque pues, era una marca muy romántica, ¿no? De garajeros. Y lo patrocinaba Yardley, que las fragancias, ¿no? Sí. Y Pedro era el embajador de Yardley, era una cosa fantástica. Pero, bueno, yo veo que tú coleccionas carritos, yo empecé a coleccionar también carritos, y este en especial, pues era un coche como era de piloto latinoamericano, de una marca que ya no existía, con un patrocinador pues, que ya no existía. Y si te fijas, pues creo que el único patrocinador por ahí que sigue son Champion y Ferro, pero pues, todo... Y este modelito es del 71, el año que murió, cuando corrió en Mónaco. Este es de Mónaco, fíjate. Sí, creo que aquí quedó... Del 71. No sé si hay... Bueno, no me acuerdo cómo quedó, pero... Bueno, el caso es que un día... Yo estaba busque este coche, yo quería, porque me empecé a aficionar a comprar cochecitos de colección, porque empecé a querer hacer una colección de coches de pilotos mexicanos ganadores en el extranjero. Sí. Y empecé a comprar, y pues compré obviamente los de Pedro, los de Ricardo. ¿no? Ricardo, inolvidable, claro. Y los de Adrián, los de Michelle, de mis cuates, mis colegas, de varios. Pero nunca lo encontré. No lo encontraba. Entonces agarré un día en una pista en Brands Hatch, en Inglaterra. Fuimos a transmitir la carrera de Champ Car ahí y me encontré con un cuate que los fabricaba, los carritos. Y le dije, oye, pues este coche no lo consigo. Y me dice, pues te lo fabrico. ¿Ah, sí? Ay, y me dijo, a ver, vamos a hacerlo profesionalmente. Y me dijo, saca todas las fotos que tengas, todas las fotos que encuentres de ese coche, todas, desde la más chiquita hasta la más grandota, todas, y mándamelas por fax a Inglaterra, ¿no? Y ahí me tienes, mándale fotos. Entonces le mandé todo lo que pude. Se llama Paul, el cuate Sí. Y tiene una fábrica de carritos allá en Inglaterra. Todavía sigue fabricando, los hace a mano y los hace muy bien, los hace en porcelana. En porcelana, wow. Y entonces ya le dije, bueno, pues ¿cuánto va a salir el chiste? Pues sale un dineral. Me salió en un dineral.
Y todavía peor porque le dije, pues hazme 3 copias. Ah, sí, te viste muy afrentado. No, ¿cómo no? Es el coche de mi Pedro Rodríguez. Me salió en un dineral y no sabes. Tardó, la fabricación de las 3 copias, Ajá. tardó casi 3 años. 3 años se tardó. Se tardó un montón. Ya cuando me los entregó, ya dije, no, es una maravilla. Pero sí, es un coche muy, muy especial porque fue pues el segundo que ganó una carrera de Fórmula 1. Sí. Pero además una carrera de Fórmula 1 donde Pedro demostró, la de Kyalami sí fue una gran carrera, con una estrategia de gasolina. Y traía, creo, un Cooper, ¿verdad? Un Cooper, Ajá. un Cooper Maserati. Así. Y pues era un coche ya esta marca iba de salida. Sí. Y el motor BR era muy malo, era un V12 pues muy malo, que no le podía competir a los Ferrari. Sí. Y Pedro hizo una gran clasificación, clasificó en cuarto y de inmediato, pum, y con una gran estrategia también, pues logra y les gana a los coches que eran pues los número 1, ¿no? Entonces pues, creo que fue como que la carrera donde yo dije, qué bárbaro Pedro. No, de Pedro Rodríguez. Y bueno, lamentablemente el accidente en el 71 con un Ferrari que lo llevó un amigo para darle realce a aquella competencia, Nürburgring. Porque era superestrella Pedro, donde llegaba la gente compraba los boletos. Sí. La primera vez que yo fui a Europa, fui a Francia. Ajá. Y un taxista me llevó del aeropuerto al hotel. Y cuando vio que era mexicano, ¿sabes qué fue lo primero que me dijo? Pedro y Ricardo, Le Mans. Es que era un referente inolvidable, sí. Pedro Y esa carrera de Nürburgring fue terrible porque Pedro no la tenía, o sea, Pedro la agarró para hacerle el favor a su cuate. Sí. Este periodista que te digo, Hugo Desdier, que era un gran amigo mío, lo acompañó. Corrieron creo que en Silverstone de Fórmula 1 y en el regreso de Silverstone Pedro tenía que ir a Mosport en Canadá porque le pagaban para hacer pruebas de coches de NASCAR. Y entonces Pedro acabó en Mosport, Hugo Desdier regresó a Guadalajara y le dijo, le voy a pedir a mi gente que te mande mi maleta a Guadalajara para que cuando regreses te vas conmigo a Nürburgring y me llevas mi maleta con mi casco. Es que tenían varios Nomex y todo. Sí, claro. Y Hugo le dijo, sí, claro, pues yo ahí te caigo, ¿no? Sí, pero era el casco era para Silverstone, porque no podía correr con el uniforme, digamos, con el Ferrari, porque él estaba manejando este coche. Sí. El BRM, debería tener el de Harley con Rudia. Pues, Sí. Entonces le dijo Hugo Desdier, sí, pues sí, yo me llevo tu maleta, ¿no? Pues que me la lleven a Guadalajara, y yo me la llevo. Y creo que sí tenían que correr en Silverstone, creo que era la siguiente. Y entonces pues llegó, o sea, ya no llegó. Se quedó Hugo Desdier con la maleta, porque ya ni siquiera fue a Silverstone porque se mató. Sí, oye. Se mató Pedro, y ya después Hugo Desdier fue a la casa de Don Pedro, del papá de Pedro, y le regresó la maleta. Oye, qué anécdota aquello, que había corrido en un auto que habían utilizado en la película de Le Mans, con Steve McQueen. Que también tremendo para la cuestión de la velocidad. Y fíjate que hay muchas anécdotas ahí de que Steve McQueen, porque Pedro en esa película, Pedro ahí andaba, y en la de Grand Prix también andaba, la del 66. Aquella que fue muy legendaria, especial. Aquí la proyectaron en el cine latino. Me acuerdo en los años 60. Sí. Bueno. En el cine, creo que también en el Roble, ¿no? En el Roble, que eran esos cines tan especiales en Reforma. Sí. Ajá. Y dicen, yo la verdad es que no sé exactamente si es cierto o no, que Steve McQueen le pidió a la gente que hizo la película, que él era el productor. Sí, no estaba metido. Él estaba metido y les dijo, ¿saben qué? No más que no metan mucho a Pedro, porque me va a quitar protagonismo. Me va a quitar protagonismo. Y corre Steve McQueen en el coche de Gulf, en el 917, que era pues el de Pedro. Entonces, el de Pedro Rodríguez. Le piden amablemente como que no aparezca mucho por ahí, porque el coche es el que agarra Steve McQueen. El que agarra Steve McQueen. Por cierto, ahí me puedes dar, traigo ahí dentro de la bolsa, traigo el disco que me llevó mi papá hace muchos años. Este disco que es el soundtrack de la película. De la película. Le Mans. Órale, no lo conocía.
este disco, que nunca salió en México. Michel Legrand. Michel Legrand, la música de esta película es fantástica y me encanta la ilustración. No, hombre, está fenomenal. La ilustración del disco. Y aquí en el reverso, muchacho, está la foto de Steve McQueen. Ahí, esa película me tocó verla en el cine Insurgentes, por ahí de 1970, 71, y es la música original. Este disco nunca salió, pero como mi padre trabajaba en CBS, en la Columbia, okay. Él era el director de arte de Columbia, me trajo el disco, porque hombre, les llegó el disco, pero nunca lo programaron para salir en México, pero un día me lo llevó, dice, ¿qué te parece? No, pues es una chulada. No, hombre, qué discazo. Y aparte, como dices, la ilustración es el momento en donde Steve se baja, creo, ¿no? Del primer turno y saluda en la película. Esta es la tribuna principal ahí de Le Mans. De Le Mans, los 3 pisos. Y Michel Legrand era un músico, bueno, verdaderamente fuera de serie. Sí, Michel Legrand, o sea, de este disquito que también le tengo un aprecio muy especial. Oye, y Ayrton Senna, mucha gente dice, Ayrton Senna, el piloto de las manos de seda, ha sido lo máximo, ha sido el mejor de todos los tiempos. ¿Tú cómo consideras a Ayrton Senna? Yo no coincido ahí porque existió Juan Manuel Fangio. Ajá. Y creo que sí, Juan Manuel Fangio hizo cosas que lo ponen una rayita más como fuera de serie. Ayrton fue un fuera de serie, sin duda, ¿no? Ajá. Pero creo que Fangio se quedó con sobre todo con el dominio de poder ganar campeonatos con coches diferentes, con marcas diferentes. Claro. Que en esa época pues era muy difícil porque los reglamentos no estaban tan estandarizados como ahora. Ajá. En esta época de los coches de los años 80, 90, pues ya empezábamos a ver esta tendencia, ¿no? De que los coches eran demasiado unificados, digamos, no parejos, pero eran muy unificados. Sí. Y digo, sin querer entrar en polémicas, pero además yo tengo la ventaja que pude conocerlos a los dos. Ajá. Y me cautivó Juan Manuel Fangio. Oh, oye, pero qué fortuna que lo hayas conocido. Sí, no, tuve muchísima suerte, te digo, yo la verdad soy... No, eres un afortunado. Me encontré con el garbanzo de libra cuando decidí entrar al automovilismo, porque me conocí a los grandes pilotos, a los más grandes de muchas épocas. Y con Ayrton, fíjate que una cosa muy importante que creo yo que independientemente si lo consideras o no el mejor de la historia, lo que yo sí no le regateo nada y creo que es lo más valioso, es que Ayrton Senna es capaz de inspirar a nuevas generaciones, cosa que ya no hicieron los otros. Fangio no lo hizo, por ejemplo, salvo gente como nosotros, ¿no? Que estamos metidos o en el deporte, o argentinos, o gente así. Pero este hombre sí, o sea, Ayrton Senna hoy en día es una inspiración para gente que ni siquiera lo veo correr en vivo, en una tele, en nada. Y algo mucho más valioso, creo yo, que Ayrton Senna, desde muy, muy chavo, cuando empezó en Fórmula 1, él era de una familia pues, de dinero, ¿no? Sí. Y él desde muy chavo, con su dinero, dijo, pues yo voy a ayudar a mi gente. Y él creó la fundación Ayrton Senna, que hoy en día es una fundación en Brasil, concretamente muy cerca y alrededor del área de Sao Paulo, que se encarga de darle alojamiento, darle estudio, sobre todo a chavos que están en el abandono. Y hasta ahora creo que son, no me sé bien la cifra, pero es una cifra importantísima desde los años 90. Sí. Que han tenido, pues no sé, o sea, creo que son 40,000 graduados de diferentes escuelas que han llegado a tener Ayrton, éxito, ¿no? Escolarmente con, gracias con McLaren. a Por Ayrton. cierto, aquí traigo un recuerdito. Aquí está, de la escudería de McLaren Marlboro, ¿no? McLaren Marlboro, mira qué padre. Porque este es el de 1988 cuando gana en Sao Paulo, cuando gana el Gran Premio de Brasil por primera vez, que oye, está muy bonito este coche, Pepe. Sí, trae su bandera. La bandera, que se acercan a darle la bandera. Y creo que la bandera se la da Joe Ramírez, no me acuerdo si en la película sale. Sí. Pero fue un día memorable, ¿no? Para Ayrton ya como campeón del mundo. O sea, fue algo espectacular para él y para todos los brasileños. Este es un coche además memorable, ¿no? El MP44, que es para muchos, hasta que salió el Red Bull del 2023, pero este es el coche más ganador de la Fórmula 1, el coche número 1. El MP44, un coche espectacular,
diseñado por Gordon Murray. Ajá. Pero no, sí, este es una joya, ¿eh? Qué bonito está este coche. No, ahora sí que muy a la orden y lo pude conseguir, y sobre todo de que trae las calcomanías de las marcas de cigarros, porque luego hay unos que no las traen. Se las quitan. Se las quitan. Sí. No, y la verdad es que este es otro deporte, ¿eh? O sea, esta es otra opción. Hay que dedicarle mucho tiempo, dinero y esfuerzo. Exacto. Oye, y ahora que decías, Dan Gurney ganó el Gran Premio de México. A ver, y me acuerdo, me tocó un Gran Premio de México, que aquí tengo mi boleto. A ver. Tengo mi boleto. El Gran Premio de México del 69. ¿Qué te parece? Uy, mira nada más, que esto es un tesoro, caray. Pepe, me estás mega sorprendiendo, caray. Del Gran Premio, 30 pesos costó la localidad en aquella época, zona amarilla. Así eran los boletos. Así era un boleto del Gran Premio de México. Qué bárbaro. Bueno, y aquí en este inclusive hasta le puse ganador Dennis Hulme. Dennis Hulme, ajá. Claro. Sí, me acuerdo. Zona amarilla, puerta 8. Sí. La 5 era la del túnel. Entonces te tocó entrar casi a la presidencial, ¿no? Exactamente. Por ahí, sí. Meterte al final de la recta. Yo tenía 14 años cuando fui a este Gran Premio. Octubre 19 del 69. Y mira, dice, la persona que rebase la alambrada de púas será consignada y responsable de cualquier accidente que pueda causar o sufrir. O sea que con calma, porque sí se volvió un problema, ¿eh? Sí, al año siguiente. Al año siguiente, en el 70, cuando se tienen que bajar Pedro y Jackie Stewart. A decirle a la gente, ya, bájenle, porque... Y es que, ¿sabes qué pasaba esa época? En esa época... Digo, tú la viviste seguramente mejor que yo, mi Pepe, mira, pero en esa época la tengo ciudad... otro boleto y te lo regalo. Oh, no, hombre, mi Pepe. Te lo regalo con muchísimo gusto. ¿De verdad? No, hombre, Pepe. Con mucho gusto. Qué lujo. De aquella época. Pero ya te interrumpí. No, era una época... No, muchas gracias. Con muchísimo gusto. Que aparte acá trae su anuncio de Pemex, que era como... La gasolina aquella de Pemex 100, me acuerdo. Exacto. Costaba 1.20 un litro de gasolina. Y era una gasolina de primera. Sí, todavía la hacían bien. Sí. Oye, bueno, pues el caso es que en el... Ya me quedé... No, te agradezco ahora sí mucho. Que dice que te perdías la onda, pero bueno, estabas hablando de... que estábamos con lo de el recuerdo de Ayrton Senna y todo esto. Te digo, el gran valor que yo creo que sí no le debemos conceder todos a Ayrton, que es una leyenda del automovilismo, uno de los mejores, de los 2 o 3 mejores de toda la historia, pero eso es lo más valioso, ¿no? Que siempre vio por la gente que está ahí. Y déjame decirte algo, y esto se los comento porque siempre lo digo, porque a él no le gusta decirlo y nunca lo dice. Él nunca habla en primera persona de ese punto de Checo Pérez, para que toda la gente lo sepa. El primer año, cuando él llegó a Sauber y su primer sueldo, ¿sabes qué fue lo que hizo Checo? No. A crear su fundación. Ah. Y compró, ya con la lana que fue ganando Checo, empezó a comprar propiedades. Creo que al final acumula ahorita, no sé cuántas la de la Fundación Checo Pérez, pero son 5. Wow. 5 propiedades, 5 lugares donde Checo le da pues refugio a los chavos que andan en situación de calle. Ahí hay de ayudar, ¿no? Pues es una labor altruista maravillosa. Y eso nunca lo dice Checo Pérez. Yo sí lo digo porque yo... Es que mucha gente no lo sabe, no lo sabíamos. Y Checo Pérez, lo mismo que Senna, lo primero que hizo con su lana, lo primero que hizo con su... Ahora sí que con su primer sueldo, en lugar de irle a comprar su casa a su mamá. Lo clásico, ¿no? Lo clásico fue y le compró a los chavos de Guadalajara. Y la verdad, yo eso es lo que le aplaudo a Checo Pérez, que es un tipo, en ese sentido, súper desprendido, súper noble y súper metido compartido, con su comunidad. No sé, es algo que pues, enaltece su figura, su imagen. Y bueno, retomando, estábamos platicando de cuando... De lo del boleto, de que la alambrada y no sé qué. Y en el 70, pues es cuando se celebra el Gran Premio de México, que lo gana Jackie Ickx. El gran rival de Pedro. Jackie Ickx con un Ferrari. Por cierto, Jackie Ickx, en ese Gran Premio del 69 que ganó Dennis Hulme, el segundo lugar lo tuvo Jackie Ickx, pero corría un Brabham, de Jack Brabham, que corrió aquella vez porque
tuvimos, bueno, hubo una enorme suerte en aquella época sesentera de los grandes premios de México, que vinieron a correr los jefes, John Surtees y Jim Clark, todos, Bruce McLaren, imagínate. Un jefazo, ¿no? Lorenzo Bandini, todos esos vinieron, Dan Gurney, etcétera. Fueron una baraja de pilotos de categoría que hombre, y aparte increíble. Una época del automovilismo fenomenal, porque aparte, por ejemplo, tú los veías ver como a Pedro, ¿no? Sí, los veías Pedro, correr en Fórmula 1 y a la semana siguiente se iban a correr a Riverside y corrían en los Camaros. Y de todo eso. En los Mustangs. Creo que era ¿cómo se llama? La serie de Can-Am y todo. Can-Am y todo aquello. Que mira, hay un piloto que yo también admiro mucho porque él fue un gran ganador aquí, que también fue piloto de Fórmula 1, de Moisés Solana. Moisés, claro. Moisés que les ganó a todos esos pilotos que vinieron a correr acá a México con los Can-Ams, les puso una... Moisés Solana era fantástico y él corrió en los primeros grandes premios. Sí, cómo no. Moisés. Era un piloto... Con una valentía tremenda. Sí, tremendo. Sí. Y aparte también era un gran deportista porque era pelotari. Sí, el High Alay era de lo más granado. Era de lo más granado. Y justamente ya después de aquello y que se saltó la gente y lo que platicabas y recordabas muy bien de Pedro Rodríguez con Jackie Stewart, de que ya se subieron no sé cuánto, fue a raíz de aquello fue que ya para el 71 no hubo Gran Premio de México, hasta que regresa en el 86 con Gerhard Berger, ¿no? Con Gerhard Berger, que gana ahí la carrera. Y pues mira, yo creo que lo más importante es que a final de cuentas, en el mundo de la Fórmula 1, siempre se dieron cuenta o siempre quedó la huella de que ese tipo de cosas, porque mucha gente de pronto me comentó, oye, en esa época fue cuando se metió un perro y que no sé qué. Sí. Que el alerón del carro de Jackie, ¿no? Exacto, y en todas ha pasado cosas así, ¿no? Pero la gente de Fórmula 1 como que siempre desde esa época ha tenido muy en alto nivel no solamente el autódromo, porque el autódromo lo han ido cambiando mucho, pero a la afición, a la gente. Desde esa época a la gente de Fórmula 1 le gusta venir a México por la atmósfera. Aparte de que se vuelve muy difícil manejar, porque por la altura, la altitud, la densidad del aire es mucho menor, entonces hay que preparar muy bien los coches. Siempre es un reto preparar un coche aquí. Y más allá de eso, pues siempre se volvió algo muy interesante la convivencia con la gente. ¿No? Siempre era padre. Para la gente de Fórmula 1 siempre ha sido muy padre. Y después en esta última etapa, pues qué te digo, se vuelven locos. Todo el mundo a la carrera que no se quieren perder es esta. Es claro, que regresó hace 11 años, ¿no? En el 2015, regresa, digamos, la tercera etapa. La tercera etapa, que regresa, pues la verdad, muy, muy bien armada, porque pues yo cuando empecé a oír el run de que venía el Gran Premio, dije, ¿qué iban a hacer? ¿Dónde la van a correr? Porque empezó con que no, la van a poner en Guadalajara, la van a poner en Cancún, la van a poner en la Ciudad de México. Yo decía, híjole, es que a ver, en Guadalajara, pues realmente no había autódromos, ya los autódromos estaban muy viejos, tenía que ser una callejera. Chacho Medina hizo un proyecto para un circuito callejero allá en Guadalajara, pero ya al final no pasó. Luego el de Cancún tampoco. Entonces, pues no había de otra, era rehabilitar bien el autódromo. Y después de la Champ Car que vino a México, parecía que la pista no daba para esa Fórmula 1. Pues la hicieron dar y dio bien. A mí no me gusta mucho la configuración que dejaron en las heces, sobre todo. Sí. Porque pierden un poquito el carácter, el ritmo. Porque antes de llegar a las heces tienes que frenar. Entonces tienes como que pararte y empujar. Y antes era al revés. Salías de la zona esa del estadio, de la S del Lago, y ahí vas con vuelo y en las S entrabas a fondo y entrabas durísimo. Entonces, eso yo creo que sería la cosa que no me gusta tanto ahora del autódromo. Pero, sin duda, esta época del hermano Rodríguez es la mejor. Porque la organización. La organización es perfecta. La verdad es que es de las mejores del mundo. Ves cómo presentan el autódromo. Es bellísimo. O sea, llegas y está todo muy padre. Hay que hablar de la ciudad también, o sea, la ciudad se viste, ¿no? De Fórmula 1. Los alrededores del autódromo, que por ejemplo, pues para cuando transmitíamos carreras nacionales, era una bronca llegar. Y todos los inconvenientes, Los inconvenientes. Y ahora no, ahora la verdad, es que el autódromo se vive muy bien, se vive como una gran experiencia. Y eso, ¿te acuerdas que te decía, no? En esas épocas, a finales de los
a mediados de los 80, a principios de los 90, sentíamos que se nos iba para abajo el automovilismo. Sí. Y ahora ver que tenemos un autódromo así de primerísimo nivel, porque es de los más mejores del mundo. Sí. Y tenemos un piloto mexicano y tenemos muchos pilotos que vienen detrás. Dices que estamos en una época fantástica. No, pues es que la verdad ha cobrado una relevancia formidable. Y bueno, lo que hemos visto recientemente, y bueno, hemos tenido a un Lewis Hamilton, ¿verdad?, que ha sido el máximo ganador en la historia, Michael Schumacher, todos ellos ahora, después Sebastián Vettel, el dominio de Max Verstappen. ¿Qué nos platicas de esos pilotos porque, que te acabo de mencionar, digamos, de una etapa más para acá? Aunque Michael Schumacher, bueno, hizo historia con sus triunfos y aquellos 5 títulos seguidos, ¿no? A mí fíjate que por andar en Estados Unidos, en la Champ Car, con los pilotos mexicanos, no me tocó tanto con Schumacher. Lo conocí brevemente aquí cuando corrieron aquí los prototipos, lo entrevisté, me trató muy bien siempre, un tipo muy amable. Sí. Pero creo que hay que darle un crédito importantísimo. Schumacher era un cuate que, para empezar, era un roble, era un toro. O sea, creo que ha sido el primer gran piloto que tenía una preparación física así científica. Impecable. Se metía, en sus memorias, él lo escribió con un periodista, se metía 3 horas de gimnasio diario, no descansaba. 3 horas de gimnasio porque decía, el tema de los viajes te acaba desgastando. Pierdes peso y pierdes condición de tanto estar viajando. Entonces decía, yo tengo que hacer ejercicio. Y era un mega atleta. ¿Sabes quién es muy parecido a la corpulencia y todo? Tal vez Schumacher un poquito más alto, pero Fernando Alonso lo ves hoy, a sus 40 y tantos. Digo, ya reciente porque ha tenido accidentes brutales. Sí. Pero Alonso es un toro. O sea, tú lo ves y dices, este cuate tiene una y Fernando fue el que le rompió la racha de títulos. Imagínate, ¿no? Pero pilotazos, No, o sea, sí, son formidable, astros del automovilismo. Y ahora ves esta nueva generación. La verdad es que yo sí creo que Lewis Hamilton es un punto y aparte. Es un cuate que tiene una mística, una forma de correr, muy el estilo. Otra cosa que de los grandes adelantos, digamos, en el pilotaje de Schumacher, fue que él fue el que se metió muy profundamente a desarrollar cómo entender el software de los coches de Fórmula 1 modernos. Sí. Porque pues tú vas haciendo muchas operaciones ya en el volante. Y cuando empezó todo esto, empezó con él. Y entonces ahora todo lo que vemos ahora le tocó a Schumacher en una época muy primaria. Sí. Y junto con la gente de Ferrari, él se empezó a meter mucho en tratar de sacar ventaja con eso. Y creo que avanzó muchísimo. Y que evolucionó, ¿no? Hay mucha gente que pues, románticos, ¿no? Como somos muchos, que me platican y me dicen, es que ya los pilotos hoy son mucho de Nintendo, son mucho de estar apretando botoncitos. Sí, o que les digan en el casco, ¿no? Que les vayan diciendo cómo va la onda, ¿no? ¿Cómo estás agarrando esta curva y esto? Y ya mucha gente no le gusta. Pero yo, la verdad, en gente como Hamilton, como Verstappen, los ves y dices, tiene una capacidad, es un multitasking tan impresionante que están pensando en todo. Tiene unas mentes tan agudas, tan brillantes, que no se les va nada. Y a mí me ha tocado, por ejemplo, platicar así con Hamilton brevemente, ¿no?, en las entrevistas, y le haces una pregunta de tac, y tiene una respuesta siempre muy precisa, tiene el cuate mucha claridad. Muy puntual, pues. Muy puntual. Y le gusta, además, ¿no? Como que vengan ese tipo de cosas. Y Verstappen, pues es un fuera de serie. O sea, Verstappen, si dices, este cuate está en otro nivel. Sí. Hace poco hubo una entrevista muy buena que le hace David Coulthard a él y a su papá. Cerca de Navidad. Y les dice, ¿qué van a hacer en Navidad? Y voltea a Jos, el papá de Max, y dice, este güey va a correr. ¿Por qué? Pues es que tengo carrera en el simulador. Y le dice, oye, pero pues ¿por qué no te relajas un día y te empiezas a divertir más con tus hijos, con tu hija, cosa, ¿no? Con tu esposa y la familia? Dice, no puedo. Dice, tengo que estar ahí porque, dice, le dijo a Coulthard, tengo una filosofía. Dice, yo sé que en Fórmula 1, en la vida real, yo soy bueno. Dice, pero sé que ahí en los simuladores hay un güey que es mejor que yo y le quiero ganar. Y sé que en los carros GTs de los simuladores también hay un güey que es mejor que yo y le quiero ir a ganar. Y ahí te das cuenta de cómo le trabaja la mente a este cuate. O sea,
él no se conforma con ser el mejor de estos, quiere ser el mejor de estos y de los otros y de los otros, y está siempre retroalimentando eso, y ahí es donde dices, este tipo no tiene descanso en eso, o sea, está siempre... Son fuera de serie, ¿no? Son fuera de serie. Y pues bueno, y ahora lo de Max y lo desbanca Lando Norris con McLaren, el británico. ¿Tú cómo ves a Lando Norris, que es el actual campeón? ¿Qué le ves? Mira, mucha gente no lo quiere. Yo la verdad es que de repente me explico mucho porque esta cuestión de que todos queremos que la Fórmula 1 sea como a nosotros nos gusta, ¿no? Queremos que no intervengan los equipos, que no haya órdenes de equipo, que no haya un preferido, pero pues la Fórmula 1 no es así. O sea, la Fórmula 1 es como es, no es como debe ser. Y sí, en términos de que el equipo, digamos, no sé hasta dónde favorece, pero de que lo prefieren sobre Oscar Piastri, pues sí. Eso es una realidad. No se puede luchar contra eso, pero ellos tienen sus razones para eso, ¿no? Sí. Y en ese sentido creo que va a ser muy difícil que el equipo cambie. El equipo no va a cambiar porque a la gente le simpatice o no una cosa u otra. Lo que sí creo es que en términos de manejo, sobre todo en esta última temporada, Lando mejoró muchísimo. La anterior, cuando se enfrentó mano a mano con Max y que Max le puso la paliza de su vida, se equivocó 1000 veces, hizo muchas tonterías, pero lo que yo le veo a Lando Norris es que aprendió. No se quedó dormido, seguramente trabajó psicológicamente, seguramente tiene un coach, seguramente hubo ahí detrás mucho trabajo y la voluntad de él, ¿no? Que eso... Mucha gente dice, pues que le pongan un psicólogo, que ya. Y mucha gente piensa que el piloto puede aceptar, un deportista puede aceptar fácilmente ese tipo de ayuda. Y es muy difícil. Sí. Porque el deportista está hecho así, o sea, para ganar. De ayudarle a un deportista de alto rendimiento, tú lo sabes bien, es bien complicado. Entonces, tienes que encontrar el que sea el adecuado, el justo, que él tenga la voluntad de hacerlo, que todo se empalme. Y yo creo que eso hizo Lando en esta temporada. Mi punto de vista es que manejó muy bien. Es más, aquí en el Gran Premio de México, les puso una paliza. Sí. Les ganó la vuelta rápida, les ganó por 20 segundos. No hubo cómo pararlo. Y eso te habla de que el tipo maneja muy bien, es un gran piloto, pero se enfrentó mentalmente a un tipo que es brutal como Max Verstappen. Pues se quedó, ¿qué? A 2 puntos, ¿no? Sí, pero aparte, como que lo esperaba, como en el box, ¿no? Cuando le bajas la guardia, lo esperas, y cuando ves que te va a atacar, pácatelas, ¿no? Sí. Así fue Max. Yo creo que lo desmoralizó mucho y se recompuso de esa parte. Ahora, que va a ser uno de los mejores pilotos, no creo. Yo creo que Piastri es o sea, ¿tú dudas de que pueda lograr el bicampeonato, Lando Norris? Sí, lo dudo. Porque mira, ahí detrás, a mí me gusta mucho Oscar Piastri, pero en esta temporada que pasó, Piastri está muy chavo, tercer año en Fórmula 1. Cometió un error y ese error, desencadenó, el error de Baku. Se desencadena ahí toda una trampa mental, yo creo que no se pudo recuperar rápido ya hasta las últimas carreras. Pero ¿sabes? Aquí yo veo muy peligroso a George Russell. Sí, George Russell que estaba en Mercedes, ¿no? Y ahora Mercedes yo creo que va a andar bien el coche, va a andar bien el equipo. Y yo creo que uno de los favoritos, es más, si quieren apostarle, métanle a George Russell, porque yo creo que ahorita todavía no paga bien, ¿no? No paga tan mal, que cuando gane carreras va a cambiar. Pero yo veo muy fuerte a Russell, veo que es muy fuerte también para este campeonato Max. Yo creo que Max puede volverla a armar. Por sus fueros, pues. Sí. Y pues siempre la duda de Ferrari, ¿no? A mí me gustaría mucho que Hamilton fuera a resurgir, pero desgraciadamente para Lewis veo más fuerte a Leclerc. Entonces yo creo que también Leclerc, no sé si puede pelear para campeón, pero desde que va a ganar carreras, va a ganar carreras. O sea, nos espera una temporada muy interesante. Mixta. Sí, y muy mixta, porque van a poder pasar varias cosas. O sea, sí va a haber una tendencia de que los equipos grandes van a ser los equipos de siempre, ¿no? O sea, Mercedes, Red Bull, Ferrari y McLaren. Esos 4 son los que van a andar arriba. Pero vamos a ver las fluctuaciones, ¿no? Porque de repente seguro va a haber momentos en donde los motores nuevos, las nuevas formas de manejar van a hacer que cambien cosas y a lo mejor ahí se meten otros, ¿no? Yo digo que también por ahí nos pueden dar una sorpresa Haas, por ejemplo, con el motor Ferrari andan muy bien.
Yo digo que nos puede dar una sorpresa en algún momento también Alpine, que ahora con Mercedes pueden andar un poco mejor. Y así, o sea, creo que se pueden ir configurando algunas cositas y espero que haya sorpresas y que sea muy interesante. Pero sí es una de esas temporadas en donde se va a acabar marcando la tendencia, ¿no? Si empieza bien, voy a poner el caso, si empieza muy bien Ferrari y empieza Leclerc a enrolarse, yo creo que puede tener muchas oportunidades. Eso puede pasar con Piastri o puede pasar con Russell. Esos son los que veo fuertes. Oye, y además porque hay una serie de cambios, ¿no? En el reglamento. Todo cambió. O sea, para esto que viene, ¿no? Es otra historia, Pepe, porque ahora haz de cuenta que van a manejar un coche híbrido, pero la mitad de la energía, del poder del coche es del eléctrico y la mitad del motor de combustión. Entonces, el reglamento cambió totalmente. Ese solo cambio, además de la aerodinámica y todo lo que quieras, ese solo cambio obliga a que los pilotos manejen diferente. ¿Por qué? Porque vamos a poner un caso, en una recta. A la hora de acelerar, subes el coche a octava, metes energía que te va mandando la batería al motor eléctrico y te da más caballos de fuerza, aproximadamente 400 y tantos caballos de fuerza, casi 500. Pero el tema es que va a la mitad la fuerza del motor de combustión y la del motor eléctrico. Entonces, el consumo de energía eléctrica va a ser mucho mayor de lo que estaban acostumbrados antes. Entonces, puede ser que a mitad de la recta venga una cosa que se llama clipping, que es cuando se acaba la batería, la carga de la batería, y entonces ya no te manda toda la potencia y te quedas con la potencia del motor de combustión. Entonces bajas la velocidad. Entonces, el piloto que aprenda a dominar, digamos, el momento del clipping, cuando baje la potencia eléctrica y pueda sacarle provecho solo con lo de combustión, pues va a tener más posibilidades. Pero eso los equipos van a empezar a encontrarle. Y van a empezar a programar el software y a ver cómo recargas más rápido. Y esa va a ser otra. Ya que te acabaste en una recta larga, por ejemplo en Monza, la capacidad de la batería la tienes que recargar. Entonces tienes que ir un poco más despacio, usar más el freno regenerativo, meterle un poco más de galleta para recargar más rápido. Ahí es donde van a empezar a haber diferencias. cuando los pilotos y los equipos empiecen a encontrar cómo luchar contra el clipping cuando se te acabe la batería y cómo recargar. Oye, sí, porque es toda una historia, ¿eh? Sí, nunca antes se ha manejado fíjate así. Que, bueno, esto que platicas es tan interesante. Yo lo que he leído también respecto a esto que mencionas es de que les puede provocar muchos problemas en la arrancada de la competencia, pues. Sí, porque normalmente no se arranca un coche de Fórmula 1 como estamos acostumbrados a arrancar cualquier vehículo, ¿no? Sí, sí, claro. Hay que cumplir con una serie de parámetros. ¿Por qué? Porque digamos que haces una especie de launch control y todos los sistemas del coche se van a meter toda la potencia en el despegue de 4 o 5 segundos y después el piloto tiene que cambiar toda la programación de las computadoras que trae el coche para que después de consumir toda la energía en el arranque, vuelvas al modo de carrera, digamos, en donde vas a empezar a cumplir con los consumos estratégicamente para que te dure las 70 vueltas, por ejemplo, acá. Entonces, sí es muy complejo. Es más complejo ahora porque vas a desgastar mucho la potencia eléctrica, la batería, y vas a tener que recurrir a hacer una o un par de maniobras para poder compensar esa pérdida de energía. Y a que obviamente pues, el coche vaya con el modo adecuado para que te dé la potencia mayor con el mejor sacrificio, digamos, del modo carrera que vas a tener que meter. Pero eso lo tienes que hacer en una manera así, estás agarrado y tienes que ver la temperatura de las llantas, las revoluciones del motor de combustión. Arrancar un coche de Fórmula 1 es una pesadilla, o sea, es una cosa bien difícil. No, y tantas veces que vemos de que una carrera se puede definir o se define en el momento de la arrancada, sí, ¿no? Claro. Pues, lo vimos con Piastri, ¿te acuerdas? En Bakú, ¿no? Que se queda en la arrancada y pum, se empieza a ir para atrás y adiós. Perdió posibilidad de ir por el campeonato. No, hombre, tantas cosas que han pasado en la Fórmula 1. Y bueno, también aprovechando la presencia de mi queridísimo Chacho, quería yo mostrar este auto que a mí me llamó mucho la atención en los años 70 porque
la escudería Tyrrell sacó un carro de 6 ruedas. De 6 ruedas. Y entonces, pues bueno, decías, un coche de 6 ruedas, ¿qué onda? ¿Qué pasa con ese automóvil que tuvo una duración efímera? Sí, ¿no? fue una temporada, y digo, lo más radical fue que fue un coche importante, que tuvo buen rendimiento, fue ganador, pero tuvieron un gravísimo problema, que obviamente el tema de construir las llantas de este rin, que era un rin 11, de 11 pulgadas, era muy costoso. Porque era el único equipo que le decía al fabricante de llantas, oye, fabrícame mis llantas para la temporada, pero con esta especificación. Además, pues tiene sus problemas porque, por ejemplo, ustedes pueden ver que son dos juegos de llantas alineadas. La llanta del frente tiene obviamente, recibe más golpe de viento en la parte alta, y aerodinámicamente se calienta más que la de atrás. Entonces había variaciones de temperatura y una serie de cosas. Entonces era muy complejo, era en realidad muy complejo. Y el equipo Tyrrell, a final de cuentas, pues tenía patrocinadores importantes, como se ve, pero no tuvieron la lana para seguir pagando el desarrollo de los neumáticos. Que era, pues mira las llantas de atrás eran unos monstruos, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues, el fabricante decía, pues te hago las de adelante y las de atrás. Me quedo con llantas ahí disparejas. Fue un gran problema, pero aparte de todo, pues si tú lo ves, un coche muy bonito, ¿no? La verdad, muy padre el carro. Muy padre. Sí, muy y fíjate, Williams, creo que un año después o 2 años después, o en el mismo año creo fue, intentaron un coche con 6 ruedas también, pero las duplex iban atrás. Más o menos el mismo formato, pero las duplex iban atrás. Y no, de inmediato dijeron, no, esto no va a funcionar. Y ese coche ni arrancó la temporada. Y ya hicieron otro coche normal, pero sí ha habido muchos intentos. Incluso Audi, antes de que existiera como tal la Fórmula 1, hizo un coche que era le decían el de las ruedas gemelas, porque en la parte de atrás, como los trailers ahora, ¿no? Que traen 2 secciones de ruedas. Tienes razón, separadas. Y ha habido muchos intentos, pero pues sí, además decían que era un coche muy difícil de manejar. Coche difícil porque si te fijas, el ancho de atrás no es equivalente al ancho de adelante. O sea, las ruedas de atrás, cuando entras a una curva, pues tenías que ir como cuidándote mucho de entrar bien con las llantas de adelante, pero de no pegarle a la saliente. Oye, pues entonces era todo un rollo. Era toda una ciencia manejar este carro. Sí, pero muy bonito, ¿no? El Tyrrell. Y el Tyrrell P34. Quedó para la historia. Sí. Oye, pues tienes coches muy históricos. No, hombre, muy a la orden. Este carro era lo manejaba Ronnie Peterson. Ronnie Peterson, que también fue piloto de la Lotus. Y pues bueno, tantos pilotos, nos paseamos aquí todo el tiempo y disfrutando enormemente toda esta plática con un experto, con el número 1 de la Fórmula 1, con Chacho López. Bueno, Niki Lauda, James Hunt y Emerson Fittipaldi, que es uno de mis referentes de este carro, que no sabes cuánto lo aprecio, mi querido Chacho. No, hombre, un Super Lotus, mira. El Young Player Special. Young Player Special de Emerson, que se volvió emblemático para todo, ¿no? O sea, hoy en día, gente que tal vez no conoció esta época, pero al ver las fotos, al ver los videos, y ves la combinación de colores, ves cómo hicieron el diseño del coche, y bueno, pues es espectacular, captura la atención. Y aparte, pues Emerson Fittipaldi, que se volvió en esa época de los años 70, el gran ídolo, ¿no? Y aquí, por ejemplo, todo el mundo decía, ¿tú qué quieres manejar rápido? ¿Qué manejas como Fittipaldi? Sí, así. Era una de las frases, qué bueno que lo dice Chacho, que decían, no nada más de velocidad de carro, de lo que sea, que te acelerabas en alguna cuestión X y se decía, no, hombre, no te aceleres, Fittipaldi. Cálmate, Fittipaldi. Cálmate, ¿no? Fittipaldi. Así se decía. Sí, porque aparte Emerson es un tipazo. ¿Te tocó conocer a Emerson Fittipaldi? Sí, muchas veces. De hecho, transmitimos juntos muchas carreras. No, hombre, qué afortunado, caray. En esa época venía Emerson a las carreras de prototipos, por ejemplo, las 6 horas de México, y en Fórmula 1. Entonces teníamos muy buena relación
con él y con su hijo, con su sobrino y todos. Ajá. Y de repente con Carlos Martínez, que era mi patrón allá, Sí. y ahora también en esa época. Entonces Carlos le dijo, ¿comentas con nosotros? Dijo, sí, ¿cómo no? Y le entraba a la comentada y sí, buena onda. Muy, ¿sabes qué? Un piloto de otra época, de una madera diferente, ¿no? Súper sencillo, súper amable, carismático, Sí. a más no poder, pero pues, enamorado de las carreras. Entonces él decía, pues si tengo que comentar una carrera para vender, pues la comento. No pasa nada. No, qué tipazo. Y bueno, y luego Niki Lauda, ¿no? Niki Lauda. Otro jefazo. Sí, ¿no? sí. Fíjate que me tocó en Fórmula 1 nunca lo conocía hasta últimamente, ¿no? Pero me tocaba ir a las carreras y lo veía por ahí. Ajá. Pero me tocó, por ejemplo, que en la Champ Car los coches Penske traían motores Mercedes. Entonces un día en una carrera en Miami, pues nos pasaron por ahí el tip, va a venir Niki Lauda y va a traer, trae al mero de Mercedes porque vienen a hablar con Roger Penske y van a ver los motores. No sé qué. Así que hay que estar atentos porque igual pues, le podemos sacar una entrevista. Y sí, en efecto, le sacamos una entrevista. Pero fíjate, Niki Lauda, su gran pasión eran los aviones. Era piloto de aviones. Sí, tienes razón. Su línea aérea. Sí. Lauda Air. Sí. Que se convirtió en la línea, la principal línea, la línea oficial de Austria. Y en esa época, fíjate lo curioso, ¿no? Aprovechó y se trajo a toda la gente de Mercedes porque iba a probar un avión para su línea aérea. Y él probaba con... Obviamente, la mayoría del trayecto lo hacían los pilotos oficiales. Sí, claro. Era una cosa seria. Sí. Pero él se metía con los pilotos y lo dejaban volar el avión y él probaba ahí. Y decía, porque estaba metidísimo en la onda de la línea aérea. Ya después creo que una vez tuvieron un accidente, uno de sus aviones, y ahí empezó ahí una especie de declive. Pero era su gran pasión, ¿eh? Su gran pasión de Niki Lauda eran los aviones. Pilotaba los aviones. Y también, yo creo que cuando no existían los deportes extremos, Niki Lauda le entraba a los deportes extremos. Tiene un libro, él escribió un libro donde hace sus memorias, se llama Al infierno y de regreso, donde habla del accidente aquel de Nürburgring. Yo me acuerdo en el infierno verde, que se van a cumplir 50 años del 76 de ese accidente que creo que nada más porque Dios es grande sobrevivió. No, sí, ¿cómo? ¿Quién sabe? ¿No? Pero fue horrible, ¿no? De esos accidentes horribles en Fórmula 1. Y ahí explica que cuando estaba chavo, también una familia adinerada ahí en Austria, juntó una lana y compró un Topolino. Esos carros llegó a ver aquí en México hace 10,000 años. Sí, me acuerdo. Unos cochecitos chiquititos, compró un Topolino que ya estaba, dice, de segunda mano, ya muy cascado. Ya traqueteado. Ya traía sus batallas. Y él dijo que quería convencer a su papá de que él podía manejar bien. Y la forma que encontró fue que armó una rampa con unos tablones. Y se puso a darle al Topolino y lo hacía brincar enfrente de su familia para que lo vieran, porque quería convencer al abuelo de que le dieran permiso de correr. Pero él quería demostrar, estaba chavito, tenía creo que 10, 12 años y estaba queriendo convencer a la familia de que lo dejaran ser piloto, pero así lo demostró con saltos. ¿Y qué clase de piloto se convirtió? Man, un destrazo. Qué bárbaro. Un pilotazo. Y ese 76, yo me acuerdo... La noticia fue impactante cuando vino el accidente, que lo rescatan y todo aquello, y cómo regresó después, y el duelo con James Hunt, ¿no? Con James Hunt, sí. Fíjate que fueron pilotos que si hubieran existido en esta época, si ese duelo hubiera estado en esta época, la Fórmula 1 sería, olvídate, sería lo mejor del mundo porque los dos eran en su estilo, ¿no? Cada quien súper carismáticos. Sí. Se daban duro, pero no se llevaban mal. O sea, hablaban pestes uno del otro. O sea, llevaban muy duro en enfrentamientos, pero pues, por ahí se reunían y hacían bromas. Sí. Era una de esas grandes batallas que la gente hubiera pagado, lo que fuera. Y si se refleja en la película, ¿no? Sí, claro. Yo te pregunto ahora, hablamos de cine.
¿Te gustan las películas de carreras de coche? Ah, no. Te digo porque pues, ya vi tu disco de Le Mans. Sí me gusta. Veo que no les huyes. No, claro que no. Por ejemplo, esa película de Le Mans me encantó. Ahora la más reciente, Fórmula 1. Ajá, la verdad que está. Me encantó la del Ford contra Ferrari. Esa me gusta mucho, es buena película. Aquella que decías de Grand Prix. Sí, de 60 y tantos. De hace 1000 años, ¿no? Sí, hubo otra película, si no mal recuerdo, que se llamó 500 millas, de hace mucho tiempo. Que es muy difícil de encontrar, ¿eh? Me parece que salía Paul Newman. En esa película. Paul Newman siempre fue un adorador de los carros. No, déjame, te digo porque tuve la fortuna de que él era dueño de un equipo en la Champ Car. El equipo Newman Haas. El Newman Haas, claro. Y entonces también siempre pues era súper enamorado. De hecho, él decía que él empezó a trabajar en las películas para poder correr coches de carreras, para poder comprar coches y correr. Entonces teníamos mucha suerte en esa época porque pues ahí andaba Paul Newman y de repente te le acercabas y le decías, oiga, ¿no entrevistar? Sí, vente a tal hora. Y me tocó entrevistarlo varias veces y más o menos me identificaba. Sí. Cuando viajábamos a las carreras de Laguna Seca, que pues íbamos cada año, imagínate. No, o sea, Laguna Seca. Nos quedábamos en un hotel en Monterrey, California. No me acuerdo si era un Hilton, un hotel, un típico hotel gringo, ¿no? Sí. Y entonces a él siempre le daban pues, una habitación grande, ¿no? En los últimos pisos, una suite. Y yo me quedaba siempre, como que ya éramos conocidos, entonces casi siempre nos tocaban en los mismos pisos, ¿no? Me estaban acomodando. Entonces me tocaba siempre por ahí del piso 7, una cosa así. Y él bajaba. Y siempre los horarios, seguramente a ti te pasa en las series mundiales y en los Super Bowls, en los partidos de americano, pues que estás en el hotel sede y pues te encuentras a mucha gente. Ah, no, claro, sí, ¿no? Te topas con ellos. Te topas con ellos. Entonces, pues ahí iba yo y pues un año pongo el botón del elevador, se abre el elevador y Paul Newman. Good morning. Es impresionante, ¿no? ¿no? Al año siguiente, igualito. Te tocó igual. Ajá, me tocó igual y ya se rió y me dijo, good morning. Al año siguiente, igualito. No, oye, pues ya era tendencia. Sí, era tendencia. Salíamos ahí el domingo, el día de la carrera, a la misma hora, muy temprano. Sí. Hay que llegar muy temprano. Sí, claro, sí. El automovilismo es de tempraneros, ¿eh? No, sí. El autódromo a las 7 de la mañana, si no, luego no entras. Ajá. Y ese día me dijo Paul Newman, ya, pues, hasta se rió y me dijo, otra vez, ¿eh? Sí. Y ya me dijo, ¿ya te desayunaste tus Wheaties? O sea, el cereal, de avena, que es muy típico, ¿no? Era muy típico en esa época. Ya, sí, jajaja. Y la verdad es que un tipazo Paul Newman. No sabes cómo lo admiro. Aparte era fantástico, ¿eh? O sea, en los festejos, cómo quería a sus pilotos. Él tuvo a Christian Fittipaldi, lo tuvieron como piloto principal muchos años, o varios años. Después tuvieron a Cristiano D'Amata. No, Cristiano D'Amata era de los jefes. Pilotazo también, chiquitito, era chiquitito, pero bravo, muy rápido, muy rápido. Y después a Sebastián Bourdais. El maestrito, ¿no? Era el mini Prost, decían que no era más alto, mucho más alto que Prost, pero era su consentido. Sí, Paul Newman lo adoraba. Sí, y que luego llegó a la Fórmula 1 y todo. Llegó a la Fórmula 1. Sí. Y le fue mal, porque llegó al establo ahí de Helmut Marko y vámonos. Ay, való las calmadas. Igualito. No, qué bárbaro, pero sí. Ese Paul Newman, qué bárbaro. Te digo, esa película de 500 millas. Y bueno, también la película de Niki Lauda con James Hunt. La de Senna. El documental. El documental de Ayrton. Sí, es de esas películas que recuerdo y con mucho cariño. Con mucho cariño. Que me gustan. Si alguien por ahí se quiere encontrar una buena y te echas 2 horas muy buenas, hay una película de Paul Newman que se llama My Racing Life. Paul Newman, Mi vida en las carreras. Fíjate, esa no la conozco. Es su historia en las carreras, nada más en las carreras. Y habla gente que él corrió para Nissan muchos años en diferentes categorías, hablan del equipo de carreras, pero hablan de él, de cómo corría, de cómo le tenía que decir mentiras a su esposa de que iba a correr. A su esposa, la actriz, está Joan Woodward. Y fíjate que hay una anécdota muy buena en donde le preguntan, ¿y qué coche manejas todos los días? Dice, tengo una Guayín Volvo. Dice, pero no le digan a mi esposa, porque ella dice que no tengo que correr
en las calles. Ajá. Dice, pero mandé modificar una Guayín Volvo, le pusimos un motor, no sé qué, y un supercargador y tal. Dice, es la única Guayín Volvo en el mundo de 700 caballos. Dice, ese es mi coche de todos los días. O sea, así era Paul Newman. No, qué personaje tipazo, maravilloso, tipazo. maravilloso. Oye, y ahora que estamos con esto de que me dices de películas, de todo esto que te ha tocado vivir, ¿tu película favorita cuál es? A ver. Si es que tienes una favorita, pues. No soy muy fan, me fui desvinculando mucho ahí del mundo de las películas. Por Pero digo, tiempo, ¿de sobre automovilismo? O si no es de automovilismo, todo. alguna que te haya gustado. Pero no, de automovilismo, fíjate que sí. A mí yo creo que la favorita Ujú. es la de Hunt y Lauda. Sí. Creo que ahí Fantástica. la hicieron A mí me encanta. al centavo, Sí, sí. porque van muy de la mano con la época, para Sí. empezar, y va muy de la mano con esas dos personalidades tan distintas, ¿no? Sí. Me gusta mucho, también me gusta la última, la de Brad Pitt. La de Brad Fórmula Pitt, 1. sí. Ajá. Creo que sí es de lo mejorcito que se ha hecho, porque desde que empieza, ¿no? La música, ¿no? Empezar con Led Zeppelin, ya ahí empiezas, ¿no? Ya Ahí empezaste te bien. conecta. Sí, ya te conecta. Sí, sí, sí. Pero la música, la edición, todo lo que hacen, me parece que sí lo hicieron muy, muy bien. Y además van explicando cosas que normalmente pues, es difícil, ¿no? Cuando empiezan a ver los sectores de la pista y que si va bien y que tal llanta. Y todo ese tipo de cosas me parecieron buenas. Pero independientemente de eso, a mí, ¿sabes qué? Me causa de repente un poquito, por ejemplo, con Le Mans, con Grand Prix, Sí. con esta de Days of Thunder de Ah, sí, de Los Días de Trueno de Tom Cruise. Tom Cruise. Ajá. Que de repente le mezclan mucho el romance ahí con las carreras. Sí. Que se mezclan esas historias, Ahí ¿no? soy medio Grinch. Tú vas más al vértigo de la velocidad, sí. Sí, pero esa me gusta mucho, ¿no? Sí. La de Niki Lauda y James Hunt. Y James Hunt. Oye, ¿tienes en toda esta historia del automovilismo, tienes un piloto favorito que dices, este es como que mi referente, mi idolazo, ¿no? O si tienes un ídolo dentro de la velocidad? Pedro Rodríguez. Sí, Pedro. Parece que coincidimos. Sí, porque mira, Sí. pues es el emblema con el que yo crecí, ¿no? En el mundo de las carreras. Porque a pesar de que yo inicié transmitiendo y escribiendo ya cuando él había muerto, pues todo el mundo me platicaba de él. Me pude hacer amigo de su hermana, de Conchita, ¿no? Sí. Y mucha gente, por ejemplo, me preguntaba, ¿pero quién era mejor, Pedro o Ricardo? Dices, bueno, pues es que Ricardo vivió tan poquito. Tenía 20 años Tenía cuando 20 se años mató. que dices, pues, no puedes decir que era, digamos, que estaba en la plenitud de su carrera cuando fallece. Sí. Yo digo que iba para ser campeón del mundo, claro, sin duda. por supuesto. Ricardo. Pero ya después dices Pedro, y a Pedro le tocó una época súper dura, súper difícil. Se morían los pilotos. Sí, ¿no? Y los rivales que tenía, los de rivales, categoría, en serio. Ajá. Entonces yo me clavé mucho ahí en eso de Pedro. Y te digo, siempre, pues yo preguntaba y siempre admiré mucho además esa personalidad, porque era un tipo así muy pragmático, serio. Era un tipo que simplemente su presencia era impactante. Era impactante. Sí, y fíjate, voy a hablar de Marco Tolama, que le mandamos un saludo a él. Sí, queridísimo Marco, que lo conocemos. Que lo conocemos y que lo respetamos mucho. Y tu compañero de tantas 18 años, aventuras automovilísticas. Es una anécdota que Marco no cuenta mucho, no sé por qué, pero a mí me la contó, que estábamos precisamente ahí en esa pista. Estábamos en Inglaterra, en Brands Hatch, y dice, Marco estaba corriendo, y a Marco, para que lo dejaran arrancar en su carrera, que creo que era de Fórmula 3 o Fórmula Atlantic, no me acuerdo, le hacía falta una especie como de testigo, como sponsor, ¿no? Sí. En Inglaterra, que tendría que ser una personalidad o un piloto o un dueño de un equipo que ya tuviera, digamos que abolengo ahí o que tuviera una licencia de piloto, en fin, que estuviera registrado en uno de los clubes británicos. Y no la encontraba, entonces el dueño del equipo le dijo, ahorita veo, acaba de llegar Pedro Rodríguez. Y sí, Pedro Rodríguez, me contó Marco, manejaba un Bentley, un Bentley blanco, imagínate, 1970, llegaba en su Bentley blanco y toda la gente lo llegaba a perseguir, y Pedro le firmó a Marco, y Pedro fue a la parrilla de salida, ya donde estaba Marco en el coche, y lo agarró y le dijo, mucho éxito, mucha suerte, no te preocupes, yo ya te firmé, dale.
Ay, no, Imagínate nada más, qué honor, ¿no? Qué cosa. Pero de ese tamaño, o sea, ese era Pedro Rodríguez. Sí, no. Por eso te digo, siempre pues, un gran ídolo. No, también referente. te digo, mi referente también. Y te debo decir también que pues Juan Manuel Fangio, me tocó entrevistarlo ahí un par de veces cuando vino a las exhibiciones de los prototipos, Sí. también en los años 90, y me trató, ¿no? De una dama, un gran señor. No, qué bárbaro. Como le decían, el chueco de Valcarce, El chueco de Valcarce. Qué bárbaro. Oye, y bueno, tú eres el referente del automovilismo, pero ¿hay otro deporte que te guste? Ay, fíjate que cuando empecé me tocaba hacer de todo, ¿no? Empecé a reportear en el periódico, entonces me tocaba hacer de todo. Me tocó muchos años en el Heraldo que platicabas. Me tocó mucho hacer box. Ah, mira. Fui reportero de box varios años. Me gustaba, pero le fui perdiendo el interés. Me gustaba mucho el tenis de chavito. Sí. Pero ya también me aburre. Ajá. El que siempre me ha gustado es el americano. Ándale, muy bien. Y el americano sí, lo sigo. Veo los partidos. Ya no veo, mi equipo son los Cafés, los Browns, pero... Mira, ¿qué te puedo decir yo con los Jets de Nueva York? Pues imagínate, estamos en la olla. Pero con lealtad inalterable. Eso sí, yo orgullosamente, porque mi papá, cuando se hizo periodista, mi papá ganó un concurso que había en el periódico La Afición, en donde en una serie mundial del 53, creo, les dijeron, pusieron un concurso y pusieron las mejores crónicas de los aficionados, de los lectores del periódico, y mi papá ganó ese concurso. Y el premio era ir a la serie mundial del año siguiente. Le tocó la del 54. La de Cleveland, que fue Cleveland, los indios. Y los gigantes. La famosa atrapada de Willie Mays, ¿no? Bueno, pues imagínate. Mi papá empezó como reportero cubriendo esa serie mundial. Entonces fue a Cleveland. Qué bárbaro. Y se trajo ahí un adorno de la fuente que hay ahí en Cleveland, de la fuente que está ahí en la Main Avenue. Ajá, sí. Cleveland. Dije, mira. Entonces yo decía Cleveland y me gustaba. Y hubo una época en que salían aquí unos vasos de los helados, ¿te acuerdas? Sí. Con los cascos de los equipos. Del americano. Del americano. Que eran los Danesa 33. Y entonces, pues no le tenía mucho interés, pero me gustó, lo relacioné Cleveland, de ahí me hice aficionado de Cleveland, y me gustó mucho que siempre me ha gustado el número 7. Y me gustó mucho que Brian Saip llevaba el 17. El 17, ¿cómo no? Brian Saip. Es el primer quarterback que me acuerdo de Brian Saip, de la época cuando iba de salida ya Jim Brown. Sí, bueno, y que le decían los cardíacos cafés en aquella época. Sí. Así que te imaginas que yo te he oído muchísimos años tus narraciones y lo voy a seguir haciendo. Qué amable. Yo escuchándote con tus crónicas maravillosas, de verdad. Los Browns de Cleveland. Oye, y bueno, ¿de música te gusta alguna música en particular? Sí, afortunadamente en mi casa, mi mamá siempre fue muy musical, ella tocaba el piano. Y afortunadamente siempre como que hubo de todo, ¿no? Siempre se oía de todo. Y me gusta mucho la música clásica. Me hice muy como, gracias a mi mamá y a la influencia ahí de algunos amigos y de gente que he conocido. Pero soy mucho de blues y de rock. No, qué bueno. Soy muy fan de guitarristas también. Guitarrista frustrado, además. ¿Ah, sí? Entonces sí, soy muy seguidor de los guitarreros. De los guitarreros. Te puedo decir que en viajes y en cosas así me han tocado conciertos muy buenos, ¿no? Uno que admiro especialmente es B.B. King y Eric Clapton. El Manolenta, que estuvo hace poco en México. Sí. Tuvimos la oportunidad de verlo. ¿Lo viste? Sí, en su más reciente, me parece que fue a finales del 24, de hace un par de años. Vino aquí a México, por ahí de noviembre. Es la única vez que me tocó verlo en vivo. A Eric Clapton. Y sí es un buen show, ¿no? No, yo lo vi hace muchos años. El Manolenta, no. Te saca. Y fíjate, yo tuve suerte que en los años 90, en el Auditorio Nacional, hacían no sé si era la semana del jazz, del blues. Y ahí me tocó ver a B.B. King. Y era un espectáculo. O sea, iba con mi esposa, íbamos Claudia y yo, y empezamos, ¿qué será? Había un medio show ahí antes, no me acuerdo, era uno de los guitarristas que vi ahí fue Robert Cray.
Ah, pues es también que también me gusta mucho. No, sí. Y después empezó B.B. King. Y B.B. King empezó, creo que pues, como a las 9 de la noche. ¿Sabes a qué hora salimos del Auditorio Nacional? ¿A qué hora? A las 3 de la mañana. Porque estaba feliz. Estaba feliz. Es que decía, cuando... otra. ¿sí? Él decía otra. A ver. Es que cuando sienten el ambiente, bailando, qué maravilla ver a B.B. King, güey. Sí, porque esas épocas que hacían esas como semanas de jazz, traían a gente de categoría, me acuerdo que traían al Di Meola, que era otro de los grandes guitarristas, y bueno, y grandes figuras como también ¿quién más? Venía un cantante buenísimo, Al Jarrón, que me tocó verlo en esas semanas. Eran muy buenas, porque yo creo que pues fue una época en que había mucha efervescencia, ¿no? en ese tipo de música, y ahora afortunadamente, digo, tú y yo venimos de la época donde estaba prohibido que hubiera conciertos. No, pues México. sí. Y ahora dices, cada semana afortunadamente los chavos pueden... Hay conciertos de todo y de todos los géneros que te puedas imaginar. Y qué padre, ¿no? Sí, qué no, padre. Ahora sí que para todos los gustos. Sí, la verdad. Yo me acordé de Diana Krall, que me encanta. Me encanta la canadiense también del jazz. Oye, ¿y hay alguna comida que te guste en particular? Así que tengas preferencia. En términos generales, la mexicana, ¿no? O sea, Eres muy fan. Muy fan de comer de todo. Me encantan las carnitas, las como ya cada vez menos, por obvias razones, y de la edad. Pero no digas de edades, porque yo ya soy veterano de guerra fuerte. Hombre, ahí vamos, mi Pepe. Pero ¿sabes qué? Me gusta mucho la comida árabe. Ah, mira. Sí, me gusta mucho la comida árabe. Sí. Soy Eres gran fan. Sí. Soy gran fan. Qué bueno. Oye, y bueno, pues ya mis niños estamos llegando a una plática maravillosa, donde ahora, después de tantos años que has estado en diversos medios, recientemente muchos años y siempre muy exitoso en Fox Sports, ahora ¿dónde podemos escuchar, dónde podemos ver a Chacho López? Estoy ya en Somos Fox. Ajá. Estoy ahí, voy a hacer las categorías que pues no tienen ahorita mucho que ver con Fórmula 1, pero estoy haciendo la Fórmula E, voy a hacer el WEC, que es el Mundial de Resistencia, voy a hacer Le Mans también. Ah, qué bien. Voy a hacer la serie IMSA de los Estados Unidos, que en Fox Sports ya la hice muchos años. Ajá. Y es la categoría de los prototipos en Estados Unidos, que me gusta mucho, es una serie muy, muy padre, muy entretenida. Y ahí estamos. Yo creo que no me voy a separar de la Fórmula 1 tanto. Vamos a seguir por ahí. Entonces, yo creo que se van a ir acomodando ahí algunas cosillas, pero hoy vamos a seguir. No, pero vamos a, por supuesto, a seguirte la huella y a seguir aprendiendo de todo ese conocimiento. A seguir platicando. No, bueno, es que... Como amigos. De verdad, no sabes el gusto que me da que estés aquí conmigo. Gracias, y sobre todo que pues poder platicar tantas cosas que en mi caso no las platico porque pues no hacemos automovilismo ni nada, pero me gusta, ¿no? Yo quería así tener una charla contigo porque coincidimos muchas veces en diferentes eventos, ¿no? En los Juegos Olímpicos. Sí, claro, sí. Coincidíamos en los de verano y coincidíamos en los de invierno, pero curiosamente a ti y a mí nos tocaban los mismos horarios. Exactamente. Siempre nos tocaban los mismos horarios. Se dividen obviamente en turnos por los diferentes deportes. Ajá. Y siempre que nos veíamos así de pasadita, que tú llevas para allá y yo para acá. Sí, ya. Y nunca realmente habíamos tenido posibilidad así de sentarnos a platicar, que obviamente yo sabía que lo iba a disfrutar mucho contigo. Yo no sabía. Pero es que eran épocas donde estábamos así bajo el... Sí, era reloj, la presión del cronómetro. Sí, súper fuerte. Pero me da muchísimo gusto, una gran alegría de verdad. Para mí mucho más que estés aquí con nosotros, el referente de la Fórmula 1 en México, la voz número 1 de la Fórmula 1, similares y conexos, nada menos que mi queridísimo Chacho López. Y vamos a seguirte la huella. ¿Cómo te gustaría despedir esta plática si estuvieras en una transmisión? Pues me gusta mi grito de guerra. A ver. Luces fuera y arranca la Fórmula 1 con Pepe Segarra. Bravo. Gracias.
De verdad, no sabes cuánto te aprecio, cuánto te agradezco que hayas estado conmigo y en esta serie de programas que me encanta, Los Amigos de Pepe, y hoy con un verdadero estrella del vértigo de la velocidad, como es este señor, que hay que seguirlo en todo lo que haga, porque siempre da lo mejor de sí. Con él aprende uno de la velocidad, del automovilismo, y sobre todo, todavía eres una mucho mejor persona. Gracias, mi querido Pepe. Nada menos que Chacho López aquí con Los Amigos de Pepe. Los espero en la próxima, y como siempre la recomendación, la sugerencia para que se suscriban a mi canal, porque lo disfruto mucho, estas entrevistas, cuando hacemos los clips de los discos, del cine, etcétera, lo disfruto mucho, y mucho más también la compañía de todos ustedes. Así que hasta la próxima, pásenla muy bien, mis niños. Chacho López aquí con su servidor, con Pepe Segarra. Adiós, niños.